El mediodía caía pesado sobre la plaza principal de Guadalajara. El sol de agosto golpeaba las piedras del empedrado y hacía brillar los manteles blancos del restaurante más elegante de la ciudad, ese donde los hombres importantes comían despacio y hablaban en voz baja de cosas que otros no podían escuchar. Las mozas servían con cuidado. Los comensales bebían agua fresca con limón en vasos de cristal grueso. Y en la mesa del fondo, alejada del bullicio de la calle, un hombre de traje oscuro y mirada de piedra comía solo, como siempre, sin levantar los ojos del plato. Fue entonces cuando el niño apareció. Tenía 7 años, los zapatos rotos y una expresión en la cara que no conocía el miedo. Cruzó el comedor con pasos cortos pero decididos. Esquivó a una moza sin mirarla y se plantó frente a la mesa del hombre importante como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. Se quedó parado, con los ojos grandes y el estómago vacío, y esperó a que el hombre levantara la vista. El hombre lo miró. El niño no parpadeó. Y entonces dijo con una voz que sonó más grande que su cuerpo: «Señor, ¿puedo comer con usted?». El silencio que siguió fue tan denso que hasta el tintineo de los cubiertos en las otras mesas pareció detenerse. La moza que pasaba por ahí se quedó congelada con la charola en la mano. Un caballero de la mesa de junto carraspeó. Todos esperaban ver al niño puesto de patitas en la calle en menos de 10 segundos. Lo que nadie esperaba fue lo que pasó después. Desde la banqueta de enfrente, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor desbocado, una joven de ojos color miel y cabello negro rizado lo vio todo. Las manos le temblaban. La boca se le había secado. Había soltado la canasta de ropa limpia que cargaba y no se había dado cuenta. Solo tenía ojos para ese niño parado frente al hombre más serio que había visto en su vida, rezando en silencio para que la tierra no se abriera y se los tragara a los dos. Lo que ella no sabía todavía era que ese momento, ese mediodía de martes con olor a caldo de res y lluvia que se avecina, iba a cambiarlo todo, no solo para ella, no solo para los 3 niños que dependían de sus manos agrietadas, sino también para ese hombre de ojos verde oscuro que llevaba 4 años sin dejar que nadie se sentara a su mesa. Esa es la historia que hoy les voy a contar. Antes de continuar, quiero agradecerles que estén aquí. De verdad, me da mucho gusto tenerlos en este espacio. Esta historia que hoy les traigo es de esas que llegan al corazón sin pedir permiso, de las que hablan de valentía, de amor que no se busca pero que aparece, y de familias que se forman no por sangre sino por elección. Cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. Siempre me alegra saber de qué rincón del mundo llegan estas historias. Y si todavía no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo con mucho gusto. Así no se pierden ninguna. Ahora sí, volvamos a Guadalajara, al año 1887, y conozcamos a Pilar. Guadalajara en 1887 era una ciudad de contrastes que vivían pegados unos a otros sin saludarse. En el centro, los portales y las plazas adoquinadas mostraban una ciudad que quería parecerse a Europa. Restaurantes con manteles bordados, tiendas con escaparates de vidrio, señoras con sombrillas de encaje que caminaban despacio, mientras los carruajes de caballos levantaban polvo fino a su paso. Pero a 3 cuadras de ahí, donde los adoquines se acababan y empezaba la tierra apisonada, vivía otra Guadalajara, la del barrio viejo, con sus vecindades de paredes húmedas, sus tendederos de ropa entre ventana y ventana, y sus lavanderas que empezaban el turno antes de que amaneciera y terminaban cuando ya había oscurecido. En ese barrio viejo, en la esquina donde la calle del Fresno se juntaba con el callejón de los Sauces, estaba el cuarto que Pilar Esmeralda Reyes Montalvo llamaba su hogar. Era un cuarto pequeño, tan pequeño que si uno estiraba los brazos a los lados, casi podía tocar las 2 paredes al mismo tiempo. Tenía una ventana chica que daba al callejón, una cama de madera donde dormían los 4 juntos en invierno, un brasero de barro para calentar el agua y poco más. En la pared había clavado un calendario y una estampa de la Virgen de Zapopan que Pilar limpiaba con trapo húmedo todos los domingos. En una cajita de madera debajo de la cama, guardaba lo único que le quedaba de sus padres, el medallón de plata de su mamá, una carta de su papá escrita con letra apretada, y una fotografía borrosa donde los 3 aparecían en la feria de San Juan cuando Pilar tenía 12 años. 5 años habían pasado desde que el tifoidea se llevó a sus padres en el mismo mes, uno detrás del otro, como si el destino no hubiera querido dejar margen para el llanto. Pilar tenía 17 años cuando se quedó sola en el mundo, y en esos 5 años aprendió a cargar cosas más pesadas que las cubetas de agua sucia que arrastraba cada mañana desde los baños públicos hasta los lavaderos del barrio. Aprendió a no pedir, aprendió a no llorar donde alguien pudiera verla, y aprendió que hay formas de amor que no necesitan nombre. El amor que se ejerce en silencio, con las manos en el agua fría, cociendo de noche a la luz de una vela para que 3 niños que nadie quería tuvieran que comer al día siguiente. Mateo llegó primero hace 3 años, cuando Pilar lo encontró dormido en el umbral de la vecindad envuelto en un costal de yute.
Tenía 4 años y una cicatriz en la barbilla que nunca explicó. Lo recogió sin pensarlo 2 veces, como quien recoge algo que se cayó y no puede dejarse en el suelo. Rosita apareció unos meses después en el mercado, sentada en el piso junto a un puesto de verduras, llorando sin hacer ruido con una muñeca de trapo apretada contra el pecho. Nadie supo de quién era, nadie la reclamó. Pilar se la llevó de la mano con tanta naturalidad que la señora del puesto ni siquiera se lo cuestionó. Y el pequeño Ignacio, el más chiquito, apareció en la puerta de los baños públicos donde Pilar trabajaba, envuelto en una cobija azul con un papelito prendido que decía solamente: «Cuídenlo». Pilar lo leyó, lo dobló con cuidado, lo guardó en el bolsillo y entró a trabajar con el bebé cargado. Y ya, no era su obligación. Nadie le debía nada y ella no le debía nada a nadie. Pero hay personas que nacen con una grieta en el corazón por donde se les cuela el dolor ajeno, y Pilar Esmeralda Reyes Montalvo era de esas personas. No lo decía, no lo presumía, lo hacía y punto. Pero las últimas semanas habían estado siendo las más difíciles desde que sus padres murieron. Don Fermín Arroyo Bustamante, el dueño de la vecindad, era un hombre gordo de 55 años que olía a tabaco barato y que miraba a sus inquilinos como si fueran deudas caminando. Hacía 3 semanas había llegado al cuarto de Pilar con el sombrero en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos, y le había dicho, con la dulzura de quien sabe que tiene el poder, que la renta subía, que subía el doble, y que si no tenía el dinero antes de que terminara el mes, tendría que desocupar el cuarto, los 3 niños y ella. Pilar le había sostenido la mirada sin pestañear. «¿Para cuándo exactamente?», le preguntó. «Para el último día del mes», le respondió don Fermín, acomodándose el sombrero. «Y no le estoy pidiendo, señora, le estoy avisando». Y se fue. Pilar cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir el peso de todo. Las manos le ardían de tanto lavarlas en agua fría y jabón de coco. Los ojos los tenía secos de tanto coser de noche bajo la vela. Y el corazón, ese corazón que ella siempre mantenía quieto y en su lugar, le apretaba el pecho con una fuerza que le costaba trabajo respirar. Quedaban 10 días para que terminara el mes. Y el dinero que tenía guardado en la cajita de madera alcanzaba para la mitad de lo que don Fermín exigía. Ni un centavo más. Esa noche Pilar no durmió. Hizo cuentas en un papel, las borró, las volvió a hacer y las volvió a borrar. Por la madrugada se levantó a coser sin hacer ruido para no despertar a los niños, y mientras cosía miraba sus manos bajo la luz de la vela, y pensaba que si las manos aguantaban un poco más, quizás la solución aparecía sola. Siempre había aparecido antes, tenía que aparecer ahora. No sabía que la solución iba a aparecer en la forma de un niño de 7 años sin miedo, y un duque que no supo decir que no. Rodrigo Emilio Castellanos Vidal había aprendido desde niño que los hombres de su apellido no lloraban. No era una regla escrita en ningún papel, pero estaba grabada en el gesto de su padre cada vez que él, de pequeño, se raspaba una rodilla o se asustaba con una tormenta. Don Emilio Castellanos, primer duque de Pinar del Río, era un hombre de campo que había construido la hacienda Las Encinas con sus propias manos y con el trabajo de 3 generaciones de peones, a los que trataba con severidad pero con justicia. Le enseñó a su hijo a montar antes de que aprendiera a leer, a reconocer la tierra buena por el olor antes de que supiera multiplicar, y a mirar a los ojos a todo el que le hablara, fuera peón o gobernador. Lo que no le enseñó, porque él tampoco lo sabía, fue cómo quedarse cuando la gente que uno quiere se va. Rodrigo tenía 28 años cuando sus padres murieron, uno detrás del otro, en el mismo invierno largo que enfermó a medio Jalisco. Y a los 30 conoció a Sofía, una mujer de ojos oscuros y risa fácil que llegó a Las Encinas con su familia a una visita de negocios y nunca quiso irse. Se casaron en primavera, con el jardín de hortensias en flor y los encinos haciendo sombra en el patio grande. Rodrigo, que llevaba años convenciéndose de que no necesitaba a nadie, descubrió en ese primer año de matrimonio que hay un tipo de soledad que uno no sabe que carga hasta que alguien llega y la levanta sin pedirle permiso. Sofía murió hace 4 años, en el parto de un hijo que también murió. Rodrigo no habló del tema con nadie. No entonces, no después. Cerró el cuarto de la esquina donde Sofía había dormido su último año, y lo dejó cerrado. Encargó que no lo abrieran. Y siguió adelante con la hacienda, con los peones, con los libros de cuentas y los contratos de arriendo y los viajes al pueblo a resolver asuntos que no podían esperar, construyendo alrededor de sí mismo una muralla de obligaciones y eficiencia que no dejaba entrar ni el frío ni el calor. Los que lo conocían decían que el duque Castellanos era un hombre justo pero frío. Los peones de Las Encinas lo respetaban y le obedecían. Los comerciantes con quienes hacía negocios en Guadalajara lo saludaban con una inclinación leve y procuraban no tardarse más de lo necesario. Nadie se sentaba a su mesa sin invitación.
Nadie le hacía preguntas personales, y nadie, en 4 años, había intentado cruzar esa distancia que él mantenía con la misma precisión con que administraba sus tierras, sin descuidos, sin excepciones. Hasta ese martes de agosto en que un niño de 7 años rompió todas las reglas sin saber que existían. Rodrigo estaba terminando su almuerzo cuando sintió una presencia frente a él. Levantó los ojos del plato con la misma expresión seria de siempre, listo para ignorar con educación a quien fuera que lo molestara. Y se encontró con los ojos grandes de un niño flaco, de zapatos rotos y camisa remendada, que lo miraba sin miedo y sin vergüenza, como si pararse frente al hombre más temido del restaurante fuera la cosa más natural del mundo. «Señor, ¿puedo comer con usted?». Algo en esa pregunta lo descolocó. No era la pregunta en sí, era el tono, sin súplica, sin miedo, sin el bochorno que debería tener un niño de barrio parado frente a un duque en el restaurante más elegante de la ciudad. Era la voz de alguien que preguntaba porque de verdad quería saber la respuesta, no porque esperara que le dijeran que sí. Rodrigo miró al niño durante un segundo que pareció más largo de lo que fue. Luego miró la silla vacía de enfrente. Luego volvió a mirar al niño y jaló la silla. «Siéntate». La moza que pasaba por ahí abrió la boca y no la cerró hasta que Rodrigo levantó los ojos hacia ella y le dijo con la misma calma de siempre: «Un plato completo para él. Lo mismo que me trajeron a mí». El niño se sentó con una tranquilidad que Rodrigo no recordaba haber visto ni en los hombres de negocios más cínicos con quienes trataba. Se acomodó en la silla, puso las manos sobre la mesa y esperó. Sin hablar, sin pedir más. Solo esperó a que llegara la comida con la paciencia de quien sabe que lo que viene vale la espera. Rodrigo lo observaba sin que pareciera que lo observaba. Notó los zapatos, notó la camisa. Notó que el niño tenía las manos limpias a pesar de todo, y que cuando llegó el plato no se aventó encima, sino que tomó el tenedor con cuidado, como si alguien le hubiera enseñado que la comida se respeta aunque el hambre apriete. No le hizo preguntas, el niño tampoco. Comieron en silencio durante un rato, y ese silencio era de los raros, de los que no pesan ni incomodan sino que simplemente son. Fue entonces cuando llegó corriendo la joven de ojos color miel. Rodrigo la vio antes de que ella llegara a la mesa. La vio desde que cruzó la puerta del restaurante, con la canasta de ropa que acababa de recoger del suelo colgada del brazo, la trenza medio deshecha por la carrera, y en la cara una mezcla de alivio y mortificación que no alcanzaba a disimular. Llegó hasta la mesa con la respiración agitada, tomó al niño del hombro con cuidado para no lastimarla, y luego levantó los ojos hacia Rodrigo. Sus manos temblaban, pero su voz, cuando habló, fue firme. «Disculpe usted, señor. Mateo no debería haber molestado. Le pido una disculpa y le prometo que no vuelve a pasar». Rodrigo la miró, no con curiosidad educada, sino con esa forma de mirar que tenía cuando algo le llamaba la atención en serio y no sabía todavía por qué. Vio las manos, agrietadas, enrojecidas, con las palmas callosas de quien trabaja en agua fría todos los días. Vio la dignidad en la postura, en la forma en que sostenía la mirada a pesar del temblor en los dedos. Vio que no pedía disculpas por debilidad, sino por honestidad, y que había una diferencia enorme entre las dos cosas que muy poca gente entendía. «No me molestó», dijo Rodrigo con la misma calma con que decía todo. «¿Es su hijo?». Pilar vaciló apenas un segundo. «Es mi niño», respondió, y había en esa frase algo que Rodrigo no entendió del todo en ese momento, pero que se quedó dándole vueltas. «Siéntese», le dijo. Pilar lo miró como si la hubiera invitado a sentarse en la luna. «No quiero quitarle más tiempo, señor. Le agradezco mucho lo que hizo con Mateo, de verdad, pero nosotros ya nos vamos». «Siéntese», repitió Rodrigo, y esta vez no sonó como una invitación, sino como algo entre una petición y una necesidad que él mismo no terminaba de entender. «Tengo algo que decirle y es importante. Le va a convenir escucharlo». Pilar dudó 3 segundos. Luego, sin soltar la canasta ni a Mateo, se sentó en el borde de la silla con la espalda recta como si estar completamente instalada en ese lugar fuera un lujo que no se podía dar. Y Rodrigo le explicó. Le habló de don Aurelio, su tío paterno por parte del hermano de su padre, un hombre de 60 años que llevaba décadas esperando una oportunidad para poner las manos en las encinas. Le explicó que hacía 3 semanas, don Aurelio había presentado documentos ante el gobierno del estado de Jalisco, argumentando que Rodrigo era incapaz de administrar el ducado, que vivía solo, sin esposa y sin heredero, y que eso lo hacía legalmente vulnerable a perder la hacienda bajo una cláusula de administración tutelada que existía desde la época de su abuelo. Si el juez fallaba a favor de don Aurelio en la audiencia del viernes, las encinas pasaba a manos de su tío. Y todo lo que sus padres habían construido, todo lo que él había defendido durante 6 años solo, desaparecería de su apellido para siempre. «Necesito una esposa», dijo Rodrigo con la misma voz plana con que habría dicho que necesitaba un nuevo caballo de trabajo. «Una esposa real, presente, que viva en la hacienda».
no una actuación. El juez puede mandar a alguien a verificar. Tiene que ser una unión real ante la iglesia y ante la ley. Pilar lo escuchó sin interrumpirlo. Su expresión no cambió mucho, pero sus manos sobre la mesa dejaron de temblar. ¿Y por qué me lo dice a mí?, preguntó, directa. Rodrigo no respondió de inmediato. Miró a Mateo, que había terminado su plato con calma, y ahora observaba la conversación con los ojos muy abiertos y la misma atención tranquila con la que lo hacía todo. «Porque usted tiene 3 niños que necesitan un techo», dijo finalmente. «Y yo necesito una esposa antes del jueves». Sacó del bolsillo interior del saco un cheque ya firmado y lo puso sobre la mesa. Pilar lo miró. Era por 6 meses de renta del cuarto donde ella y los niños vivían, calculado al precio que ella le había dicho que pagaba antes de que don Fermín subiera el costo. No había preguntado cuánto era, lo había calculado él solo. Los 3 niños también vendrían a las Encinas, continuó Rodrigo. Tendrían cuarto, comida y escuela. No necesito nada de usted que usted no quiera dar. Tendrá su propio cuarto, su propia vida dentro de la hacienda. Y cuando todo esto termine podemos hablar de lo que sigue. Pilar miró el cheque, miró a Mateo. Luego levantó los ojos hacia Rodrigo y lo estudió durante un momento largo, buscando algo en esa cara de piedra verde que le dijera si era un hombre en quien se podía confiar o un hombre del que había que alejarse corriendo. Lo que vio fue algo que no esperaba. No había trampa en esos ojos. Había cansancio. Y había una urgencia que era real, no actuada. «¿Qué pasa con mis niños si esto no resulta como usted espera?», preguntó Pilar. «Nada», dijo Rodrigo. «El cheque ya está firmado. La renta de 6 meses está pagada. Pase lo que pase». Pilar respiró despacio. Miró sus manos sobre la mesa. Pensó en el cuarto pequeño del barrio viejo. Pensó en don Fermín y en su sonrisa sin llegar a los ojos. Pensó en Rosita durmiendo con la muñeca de trapo apretada contra el pecho. Pensó en Ignacio, que era tan chiquito que todavía no sabía bien su propio nombre. Y luego pensó que hay momentos en la vida en que la única salida que existe es la que uno menos esperaba. «Está bien», dijo. No dijo más. No preguntó más. Solo extendió la mano sobre la mesa, como si estuvieran cerrando un trato de negocios en lugar de decidir el curso de sus vidas, y esperó a que Rodrigo la tomara. Rodrigo miró esa mano callosa y agrietada extendida hacia él, y sin saber todavía lo que ese gesto iba a significar meses después, la tomó. Se casaron el jueves siguiente. La capilla del Señor de los Rayos en el corazón del barrio viejo de Guadalajara. Era una iglesia pequeña de paredes blancas y piso de barro rojo, con un Cristo dorado sobre el altar y bancas de madera que crujían con cada movimiento. El padre Bernardo, un hombre de 70 años con las manos temblonas y la voz todavía firme, los esperaba junto al altar con 2 testigos que Rodrigo había mandado traer esa mañana. Pilar llegó con el vestido que había arreglado ella misma en una noche. Era un vestido prestado por la vecina del cuarto de junto, doña Esperanza, una mujer de 40 años que hacía costura por encargo, y que cuando Pilar le contó lo que necesitaba no preguntó nada y abrió el baúl sin dudar. El vestido original era de lino beige, un poco grande para los hombros de Pilar y un poco largo en la falda. En el tiempo que le quedó después de dar de comer a los niños y acostarlos esa noche, Pilar lo ajustó a su medida con hilo de color hueso y agujas de coser que manejaba con la precisión de quien lleva años haciéndolo en la oscuridad. Lo planchó con un fierro caliente, le cosió un listón angosto en la cintura. Y cuando se lo puso frente al espejo roto del cuarto, en la mañana de ese jueves, pensó que no se veía mal para una lavandera que se casaba con un duque en 4 días. Mateo, Rosita e Ignacio estaban en la primera banca, limpios y peinados, con la ropa de los domingos. Ignacio tenía en la mano un ramito de margaritas silvestres que había recogido del camellón de la calle sin que nadie le dijera que lo hiciera. Cuando vio entrar a Pilar por la puerta de la capilla, abrió los ojos y dijo en voz alta, sin entender que debería callarse: «Mamá está bonita». Rodrigo, parado frente al altar con el traje más oscuro que tenía, escuchó eso. No giró la cabeza, pero algo en su postura cambió en una forma que el padre Bernardo sí notó, aunque no dijo nada. La ceremonia fue corta. Las palabras del padre llenaron el espacio pequeño de la capilla y rebotaron suaves en las paredes blancas. Pilar respondió con voz clara. Rodrigo con voz pareja, sin inflexión extra en ninguna sílaba. Cuando llegó el momento en que debían darse las manos, Rodrigo la tomó por los dedos con cuidado, como si supiera sin que nadie le avisara que esas manos habían trabajado demasiado y merecían ser tomadas con cuidado. Antes de que salieran de la capilla, cuando el padre ya había firmado los documentos y los testigos recogían sus sombreros, Rodrigo se quedó un momento parado junto a Pilar en el umbral y le habló en voz baja, mirando al frente. «Tiene su cuarto en la hacienda, su propia cama, su propia llave. No le voy a pedir nada que usted no quiera. Y cuando todo esto termine, si quiere hablar de lo que sigue, lo hablamos. Si no quiere hablar, no hablamos». Pilar lo miró de lado.
Asintió despacio. Lo mismo le digo yo a usted, respondió. Y salieron juntos a la luz de ese jueves, con el ruido de Guadalajara envolviéndolos y 3 niños brincando en los escalones de la capilla, como si acabara de empezar la mejor aventura de sus vidas. No sabían lo equivocados que estaban. Iba a ser mucho mejor. La noticia se extendió por Guadalajara antes de que el carruaje de Rodrigo llegara a las afueras de la ciudad. Para el mediodía del viernes, ya todo el círculo social de la ciudad capital del estado sabía que el duque Castellanos, el hombre más serio y más cerrado del occidente de México, se había casado de la nada con una lavandera del barrio viejo. Una lavandera, con 3 niños de la calle que ni siquiera eran suyos. Las señoras en los salones de té hablaban con las tazas a medio camino entre la mesa y los labios. Los hombres de negocios se preguntaban si Rodrigo habría perdido el juicio. Y don Aurelio Castellanos Peralta, en su casa de la colonia francesa, leyó la noticia con los dientes apretados y llamó a su abogado antes de que terminara de doblar el periódico. No iba a rendirse tan fácil, pero eso todavía quedaba por venir. Lo que pasó primero fue el camino hacia las encinas. La hacienda quedaba al noroeste de Jalisco, en las faldas del volcán de Tequila, a unas 4 horas de Guadalajara, en carruaje por un camino de tierra que corría entre campos de agave azul y sabinos viejos que daban sombra sin pedirla. Los 3 niños viajaron con los ojos pegados a las ventanillas todo el camino, sin dormir, sin cansarse, señalando cada cosa nueva que veían: los burros de carga, los ranchos con sus huertos de guayabas, los cerros que cambiaban de color con el sol de la tarde. Pilar los miraba y sentía en el pecho algo que se parecía mucho a la esperanza. Era un sentimiento al que no estaba acostumbrada y no sabía bien dónde ponerlo. Rodrigo viajó en el asiento de enfrente, con la vista en el paisaje y los papeles del juicio sobre las rodillas, revisando los documentos que presentaría al día siguiente. No hablaba, pero tampoco ponía distancia de manera evidente. Cuando Ignacio, que se había quedado dormido a mitad del camino, rodó hacia un lado por el movimiento del carruaje. Fue Rodrigo quien lo acomodó de nuevo sin hacer ruido, con una mano en el hombro del niño que duró apenas 3 segundos, pero que Pilar vio y no olvidó. El carruaje dobló por un camino bordeado de encinos centenarios, y las encinas apareció al fondo, grande y serena, con sus muros de piedra color arena y su jardín delantero lleno de plantas que alguien cuidaba con amor. Había rosas. Había jazmines que ya se sentían antes de que el carruaje se detuviera. Había una fuente en el centro del patio con agua que sonaba desde lejos. Mateo abrió la boca y no la cerró. Rosita se bajó del carruaje antes de que le dijeran y empezó a caminar hacia el jardín con los brazos abiertos como si quisiera abrazarlo todo de una sola vez. E Ignacio, todavía con sueño, miró la hacienda y luego miró a Pilar y le preguntó con toda la seriedad de sus 4 años: ¿Aquí ya no hay frío? Pilar lo cargó, lo apretó, y con la garganta apretada de una emoción que no se permitió dejar salir del todo, le respondió: «Ya no, mi amor, ya no hay frío». Fue entonces cuando apareció en la puerta principal la señora Consuelo. 60 años, mandil de cuadros, trenza gris enrollada sobre la nuca y ojos negros que no se perdían nada. Consuelo Pacheco Robles llevaba 30 años en las encinas. Había conocido al padre de Rodrigo, había velado a la madre, había preparado la comida de la boda con Sofía y había cerrado las ventanas del cuarto de la esquina con sus propias manos cuando Rodrigo le pidió que lo hiciera. Era la memoria viva de la hacienda y la voz que nadie ignoraba cuando hablaba. Miró a Pilar con esa mirada de quien en 10 segundos ya sabe lo que necesita saber de una persona. Luego miró a los 3 niños. Luego volvió a mirar a Pilar y abrió los brazos. «Bienvenidos a las encinas», dijo. Ya tenía ganas de que esta casa tuviera ruido. Rodrigo, que estaba bajando los baúles con el cochero, escuchó eso y no dijo nada. Pero había algo en la forma en que se acomodó el sombrero y se giró hacia los establos que se parecía, si uno lo miraba con cuidado, a alivio. Los primeros días en la hacienda fueron una mezcla de asombro y desconcierto que nadie supo nombrar del todo. Para los niños fue fácil. Los 3 se adaptaron a las encinas con la velocidad que solo tienen los niños pequeños, que no cargan todavía el peso de lo que se supone que deben sentir. Mateo descubrió los establos en su primera mañana y convenció a uno de los peones de que le dejara cepillar a la yegua Gris, lo que se convirtió en su ocupación favorita de esa semana. Rosita encontró a Consuelo en la cocina el segundo día. Y desde entonces las 2 eran inseparables, con la niña sentada en el banco de madera junto al fogón viendo a la señora amasar sin cansarse. E Ignacio, desde la primera tarde, se convirtió en la sombra de Rodrigo con una naturalidad que a nadie se le había ocurrido anticipar. No pedía permiso, no anunciaba su llegada, simplemente aparecía. Rodrigo estaría revisando los libros de la hacienda en su despacho, y de repente, sin que oyera la puerta, Ignacio ya estaba sentado en el tapete junto al escritorio, jugando con unas piedritas que había recogido en el jardín, en silencio completo, sin pedir nada. Al principio Rodrigo lo miraba sin saber bien qué hacer. Luego dejó de mirarlo.
Y luego se dio cuenta de que el silencio del niño no era incómodo, sino todo lo contrario. Era una compañía que no exigía, que no evaluaba, que simplemente estaba. No lo echó. Para Pilar, los primeros días fueron más complicados. No por la hacienda. La hacienda era hermosa de una manera que ella no sabía exactamente cómo mirar, como cuando uno ve algo que siempre supo que existía pero que nunca creyó que podría estar cerca. El jardín de hortensias junto a la pared sur. La biblioteca con su olor a papel viejo y cuero. Los pasillos de piedra que en las mañanas olían a tierra húmeda. La cocina grande de Consuelo con sus ollas de barro y sus amarres de hierbas secas colgadas del techo. Lo complicado era Rodrigo. No porque él fuera difícil, exactamente. Era educado, puntual. Cumplía lo que había prometido sin que hubiera que recordárselo. La audiencia del viernes había salido bien. El juez había revisado los documentos, había verificado el acta de matrimonio de la capilla del Señor de los Rayos y había desestimado el primer recurso de don Aurelio sin mucho debate. El matrimonio era válido. Las encinas seguía siendo de Rodrigo, pero la victoria legal no había roto nada entre ellos. Seguían viviendo en la misma hacienda con la cortesía cuidadosa de dos personas que se respetan y no se conocen, que se cruzan en el pasillo y se saludan con educación, que comparten la mesa de la cena con los niños de por medio y agradecen que los niños hablen suficiente para que el silencio de los adultos no pese tanto. Consuelo observaba todo desde la cocina y no decía nada, pero sonreía para adentro con la paciencia de quien sabe que ciertas cosas necesitan tiempo y que el tiempo en las encinas siempre había hecho su trabajo. Fue un sábado por la mañana cuando Rodrigo dejó de ser solamente el dueño de la hacienda y empezó a hacer algo que Pilar todavía no sabía cómo llamar. Ella no lo buscaba. Había salido temprano al jardín del lado poniente, el que daba a los corrales de las gallinas, porque Consuelo le había dicho que había menta silvestre creciendo junto a la barda y que si la recogía antes de que calentara el sol, tenía mejor aroma. Pilar caminaba despacio entre las plantas con la canastita en el brazo, cortando con cuidado, disfrutando en silencio esa hora de la mañana que en Guadalajara nunca había tenido porque a esa hora ya estaba en los lavaderos con las manos en el agua fría. Entonces escuchó la voz de Rosita. No la voz de cuando estaba contenta ni la de cuando tenía hambre. Era esa otra voz, la pequeña y apretada que la niña usaba cuando trataba de no llorar, y no podía evitarlo del todo. Pilar levantó la cabeza y miró hacia el otro lado del jardín, más allá del naranjo, donde había un banco de piedra junto al arbusto de bugambilias moradas. Rosita estaba sentada en el suelo, no en el banco, con las rodillas contra el pecho y la muñeca de trapo apretada bajo el brazo. Lloraba sin hacer ruido, con ese llanto contenido de quien ha aprendido desde muy chico, que llorar fuerte no sirve de nada porque nadie va a llegar. Pilar dio un paso hacia ella, pero no llegó primero. Rodrigo estaba más cerca. Venía del establo por el camino de tierra que bordeaba el jardín, con las botas todavía con polvo de la primera revisión de los potreros de esa mañana. Se detuvo cuando vio a la niña. Se quedó parado un momento, como si evaluara qué hacer. Como si ese tipo de situaciones fueran un territorio donde él no tenía mapa. Luego se sentó en el suelo, no en el banco, en el suelo junto a Rosita, con el traje de trabajo y todo. No le preguntó qué le pasaba, no le dijo que no llorara, no le ofreció soluciones ni promesas. Solo se sentó a su lado, apoyó los codos en las rodillas y miró hacia el jardín en la misma dirección en que miraba la niña, como si acompañarla en lo que fuera que estaba mirando fuera suficiente. Rosita lo volteó a ver, él no se movió. La niña se limpió la nariz con el dorso de la mano. Luego, despacio, se recargó contra el brazo de Rodrigo con la misma confianza que tendría si lo hubiera conocido toda su vida. Y Rodrigo, que llevaba 4 años sin que nadie se recargara en él de esa manera, no se movió, no se tensó. Se quedó quieto, con esa niña de 5 años pegada al brazo como si fuera lo más natural del mundo, y siguió mirando el jardín. Pilar los vio desde detrás del naranjo. No se acercó. Sintió que si se movía iba a romper algo que era frágil y valioso y que necesitaba espacio para existir. Sintió también algo en el pecho, algo caliente y sin nombre que prefirió dejar pasar sin examinarlo demasiado. Se agachó de nuevo hacia la menta, siguió cortando despacio y no dijo nada, pero no olvidó lo que vio. Esa imagen, la de ese hombre serio sentado en el suelo del jardín con una niña de 5 años recargada en su brazo, se le quedó guardada en algún lugar del corazón donde uno guarda las cosas que importan aunque todavía no entienda del todo por qué. La cena de esa noche fue distinta a las anteriores, no en la forma, que siguió siendo la misma, la mesa larga del comedor, las velas encendidas aunque no era necesario porque todavía había luz, los 3 niños en sus lugares con los platos de Consuelo que siempre eran demasiado generosos para el tamaño de la mesa. Pero había algo en el aire de esa noche que pesaba menos, como si el jardín de la mañana hubiera abierto una ventana que antes estaba sellada y ahora dejaba pasar una corriente nueva.
Mateo habló de los caballos sin parar durante 10 minutos. Rosita le presumió a Rodrigo la flor de bugambilia que le había puesto Consuelo en el cabello. E Ignacio, con la seriedad implacable de sus 4 años, le mostró a Rodrigo las 3 piedras que había recogido ese día y le explicó, con toda la gravedad del mundo, cuál de las 3 era la más bonita y por qué. Rodrigo las tomó, las examinó con atención genuina y señaló la misma que Ignacio había elegido. El niño asintió satisfecho, como si acabaran de llegar al mismo tiempo a una conclusión importante. Pilar miraba todo esto desde su lugar en la mesa y pensaba que había algo extraño en cómo esos niños que llevaban años sin un padre presente se movían alrededor de Rodrigo con una confianza que ella no había logrado todavía, como si ellos supieran algo que ella todavía no había terminado de entender. Después de la cena, cuando Consuelo ya había llevado a los niños a bañarse y la cocina quedó en silencio, Pilar se quedó un momento en el comedor recogiendo los vasos. Rodrigo estaba en la entrada del cuarto, con la chaqueta en la mano, listo para retirarse a su despacho como hacía todas las noches. Se detuvo. ¿Llora seguido la niña así?, preguntó sin girar del todo hacia ella, como si la pregunta se la estuviera haciendo al espacio entre los dos. Pilar dejó los vasos en la charola y lo miró. «A veces», respondió. «No se acuerda mucho de cuándo llegó conmigo, pero creo que el cuerpo sí se acuerda aunque la cabeza no quiera. Hay días que le pega más». Rodrigo asintió una sola vez. Siguió mirando al frente. «Hizo bien en recogerlos», dijo, y se fue. Pilar se quedó parada junto a la mesa con los vasos en la charola y el corazón haciendo algo raro que prefirió atribuirle al cansancio del día. La noche en que todo cambió para bien y para mal al mismo tiempo, llegó sin avisar, como todas las noches que cambian algo de verdad. Era miércoles. Llovía desde la tarde con esa lluvia de agosto que en Jalisco no pide permiso. Cae pesada, ruidosa, con rayos que iluminan el cielo completo antes de que el trueno los alcance. Los niños habían cenado temprano y Consuelo los había metido a bañar y acostar antes de que la tormenta se pusiera peor. Pero a la hora en que el primer rayo cayó cerca, tan cerca que la luz entró por debajo de la puerta y el ruido sacudió las ventanas, ya era tarde para que eso sirviera de algo. Los 3 niños se despertaron al mismo tiempo. Pilar ya estaba medio despierta porque la lluvia le impedía dormir profundo, así que cuando escuchó el llanto de Ignacio y el grito corto de susto de Rosita, ya estaba levantándose de la cama antes de abrir los ojos del todo. Tomó el chal del respaldo de la silla, se lo echó sobre los hombros y salió al pasillo descalza. El pasillo estaba a oscuras, y en ese pasillo oscuro, en el preciso momento en que ella salía de su cuarto, salió también Rodrigo del suyo. Los dos se encontraron en el centro del corredor con las manos casi tocándose. Se detuvieron. Ninguno de los dos dijo nada. La lluvia golpeaba el techo de tejas sobre sus cabezas y los relámpagos seguían encendiendo el mundo por las ventanas del pasillo cada 20 segundos. Rodrigo traía puesta una camisa blanca sin abrochar y el cabello revuelto del sueño. Pilar llevaba el chal sobre la bata de dormir y los pies descalzos sobre el piso de piedra frío. Y los dos se miraron en esa oscuridad de tormenta durante un segundo que fue corto en el reloj y largo en otra cosa que ninguno de los dos habría sabido explicar. Otro llanto de Ignacio, más fuerte. Los dos se movieron al mismo tiempo hacia el cuarto de los niños. Entraron juntos, encendieron la vela del velador. Encendieron la 180. Y los siguientes 20 minutos los pasaron los dos sentados en la cama grande donde dormían los 3 niños, uno a cada lado, con Ignacio en el regazo de Rodrigo y Rosita pegada al costado de Pilar y Mateo en medio, que decía que no tenía miedo pero que se había acercado igual, porque el miedo tiene esa costumbre de no pedirle permiso a nadie. Rodrigo le contó algo a Ignacio en voz muy baja. Pilar no alcanzó a escuchar todo, solo fragmentos, algo de que los rayos se iban siempre. Algo de que la lluvia era la tierra bebiendo agua porque tenía sed. Ignacio escuchaba con los ojos todavía húmedos pero ya sin llorar, con la cabeza apoyada contra el pecho de ese hombre que hacía unas semanas no conocía y al que ahora se aferraba como si lo hubiera conocido toda su vida. La tormenta fue cediendo. Los niños se quedaron dormidos uno por uno, primero Rosita, luego Ignacio, y por último Mateo, que resistió hasta el final con los ojos parpadeando despacio. Pilar y Rodrigo se quedaron sentados en los extremos de esa cama, con los 3 niños dormidos entre ellos, en un silencio que ya no era incómodo, sino algo completamente distinto, algo que tenía la textura de lo que se construye despacio, sin que nadie lo decida. Cuando los 3 niños estuvieron profundamente dormidos, se levantaron sin hablar, apagaron la vela, salieron al pasillo. Rodrigo se detuvo en la puerta de espaldas a ella y dijo en voz baja, «Buenas noches, respondió Pilar igual de bajo. Cada quien se fue a su cuarto, y cada quien se quedó despierto el resto de la noche, mirando el techo, escuchando cómo la lluvia iba quedando cada vez más en silencio, sin que ninguno de los dos entendiera del todo qué era lo que les estaba pasando. Pero algo estaba pasando.
Eso sí lo sabían los dos. Los días que siguieron a la tormenta fueron extraños de una manera amable. La distancia que Rodrigo y Pilar habían mantenido con tanto cuidado desde su llegada a las encinas empezó a achicarse de una forma que ninguno de los dos decidió conscientemente, como cuando el agua sube despacio en un vaso y uno no se da cuenta hasta que ya está a punto de derramarse. Fue Consuelo quien empujó, sin que nadie le pidiera, el primer cambio real. Un martes después del desayuno, mientras Pilar ayudaba a recoger la mesa, la señora le dijo de la manera directa que era la suya. El patrón sale los sábados a visitar la escuelita de los peones. Si quiere ir, le haría bien verla. Pilar la miró. ¿La escuelita? En los terrenos del sur, junto al arroyo, dijo Consuelo apilando los platos con calma. La mandó construir él hace 3 años. Va cada sábado a revisar que los niños tengan útiles y libros. No porque alguien se lo pida, porque quiere. Pilar se quedó callada un momento. ¿Cuántos niños van? 20 y tantos. Todos hijos de los peones y los arrendatarios de los ranchos de la hacienda, respondió Consuelo, y luego agregó con un tono que parecía casual pero no lo era. Es lo que hace con el poder cuando nadie lo está viendo. No dijo más. Siguió lavando. Pilar pensó en eso todo el día. El sábado siguiente pidió que la llevaran a los terrenos del sur con los 3 niños. Rodrigo ya estaba ahí cuando llegaron, sentado en una banca de madera afuera del cuartito de adobe que hacía las veces de salón, con un niño de unos 10 años a su lado que le mostraba un cuaderno de caligrafía. Rodrigo revisaba el cuaderno con la misma concentración que revisaba los libros de la hacienda, señalando letras, haciendo correcciones con una pluma que le pasó al niño para que las corrigiera él mismo. No levantó los ojos cuando llegaron, pero cuando Mateo se acercó a la banca con su curiosidad de siempre y se plantó frente al otro niño para ver el cuaderno, Rodrigo sí levantó los ojos. Los levantó hacia Pilar, que estaba parada a unos metros con Rosita de la mano, y a Ignacio cargado, y hubo entre ellos un momento de mirada que no necesitó palabras. Pilar asintió, apenas. Rodrigo volvió al cuaderno, pero la comisura de la boca por un instante muy breve se movió hacia arriba. Fue la primera vez que Pilar lo vio casi sonreír. Se le quedó grabado. La primera vez que hablaron de verdad fue en el arroyo de los sauces. Era un domingo de finales de septiembre, con el calor de las últimas semanas del verano Jalisciense, todavía en el aire pero la sombra de los árboles ya con algo del fresco que anunciaba el otoño. Los 3 niños habían bajado corriendo al arroyo después del almuerzo, siguiendo a uno de los peones jóvenes que les había prometido enseñarles a buscar cangrejos entre las piedras. Pilar y Rodrigo lo siguieron a distancia, sin planearlo, como quien sigue una corriente. El arroyo de los sauces era exactamente lo que su nombre prometía. Agua clara que corría entre piedras lisas y sauces viejos, que colgaban sus ramas hasta casi tocar la superficie. El olor era a tierra mojada y pasto fresco. Los niños chapoteaban en la parte baja, riendo con esa risa total que solo tienen los niños cuando el cuerpo les dice que están exactamente donde deben estar. Rodrigo y Pilar se sentaron en una piedra grande y plana junto a la orilla, con suficiente espacio entre ellos. Por un rato no dijeron nada. Los dos miraban a los niños en el agua, y el silencio era del tipo que puede llenarse de palabras o seguir siendo silencio, y las dos opciones son válidas. Fue Pilar quien habló primero. ¿Cuándo los conoce uno?, preguntó sin más contexto. A sus padres, digo. Rodrigo tardó un momento. Los perdí cuando tenía 28, respondió. Los dos el mismo invierno. Yo los perdí a los 17, dijo Pilar. El mismo mes, uno detrás del otro. Tifoidea. Rodrigo la miró de lado. ¿Tenía a alguien más? No. La palabra cayó sin dramatismo, como una piedra que lleva tanto tiempo en el suelo que ya no hace ruido al caer. ¿Y los niños?, preguntó él después de un momento. Pilar sonrió de una manera que no era alegre sino verdadera, que es diferente. Mateo llegó primero, dormido en el umbral de mi vecindad. Rosita la encontré en el mercado llorando sin que nadie la reclamara. Y a Ignacio me lo dejaron en la puerta de los baños públicos donde trabajaba, con un papelito que decía nada más, «Cuídenlo». Rodrigo escuchó sin interrumpir. «Los recogí», continuó Pilar con los ojos en el agua. No porque supiera qué iba a hacer con ellos, ni porque tuviera con qué mantenerlos bien. Los recogí porque no podía no hacerlo. Hay cosas que uno no decide. El río seguía. Los niños gritaban de gusto más abajo. «Yo tuve un hijo», dijo Rodrigo. Lo dijo así, sin preparación, en voz baja y pareja, como si la frase hubiera estado esperando en algún lugar de la garganta y hubiera encontrado en ese momento el primer hueco por donde salir. Nació y murió el mismo día, continuó. Sofía también, los dos juntos. Pilar no dijo nada. No dijo lo siento, no dijo qué horrible. No dijo ninguna de las cosas que la gente dice cuando no sabe qué decir.
Se quedó callada mirando el río, dándole a esas palabras el espacio que necesitaban para existir, sin que nadie las tapara enseguida con algo más. Y ese silencio de ella que no interrumpió ni llenó ni remedió, fue lo más honesto que alguien le había dado a Rodrigo en 4 años. Después de un rato largo, él siguió. Cerré el cuarto donde ella dormía. Le pedí a Consuelo que no lo abriera. No quería ver nada de adentro. ¿Todavía está cerrado? Sí. Pilar asintió despacio. A veces lo que uno guarda no es por no poder tirarlo, dijo en voz baja. Es porque guardarlo es la única manera de que siga existiendo. Rodrigo se giró hacia ella. Ella no lo miraba. Seguía mirando el río donde los niños jugaban, con una expresión tranquila y limpia que no pedía nada. Y él sintió algo que hacía tanto tiempo no sentía que al principio no lo reconoció. No era gratitud, aunque se parecía. No era alivio, aunque también se parecía. Era algo más quieto y más profundo. Algo que se asienta en el centro del pecho y no pesa sino todo lo contrario. Alivia. Como cuando uno carga algo muy pesado durante mucho tiempo y alguien llega y no te lo quita, sino que simplemente camina a tu lado, y el peso se siente menos. No dijo nada, pero se quedó sentado en esa piedra junto a Pilar más tiempo del que habría pensado quedarse. Y cuando los niños subieron corriendo a presumirles los cangrejos que habían encontrado, ninguno de los dos se movió con prisa. El sol bajaba sobre los sauces. El agua seguía corriendo. Y en las encinas, sin que nadie lo anunciara ni lo decidiera, algo había empezado a cambiar de una manera que ya no tenía vuelta atrás. La noche del primer cuento fue sin querer y fue todo. Llevaban 3 semanas en la hacienda cuando pasó. Era un martes, noche de semana sin nada especial, y los niños habían terminado de cenar antes que de costumbre, porque Consuelo los había convencido de que si se bañaban rápido y se metían a la cama con tiempo, ella les traería un vaso de leche caliente con canela que era lo que más les gustaba del mundo en ese momento. Los 3 cumplieron con una velocidad impresionante. Pilar los estaba acomodando en la cama grande cuando Mateo, con esa calma suya de niño que sabe exactamente lo que quiere y cómo pedirlo, levantó los ojos y dijo: «El señor Rodrigo nos puede leer un cuento». Pilar abrió la boca para decirle que el señor Rodrigo estaba ocupado, que era tarde, que ya otro día. Pero en la puerta del cuarto, donde Rodrigo había aparecido sin que nadie lo oyera llegar, porque venía a decirle algo a Pilar sobre los documentos del juez que habían llegado esa tarde, la pregunta de Mateo lo encontró sin escudo preparado. Los 4 lo miraban. Pilar esperaba que dijera que no con educación. Rodrigo miró al niño. Miró el libro de cuentos que estaba en el cajón de la mesita de noche, que Consuelo había comprado en el pueblo sin que nadie se lo pidiera. Luego arrastró la silla del rincón hasta junto a la cama. Se sentó y tomó el libro. «¿Cuál?», preguntó. Los 3 niños señalaron páginas distintas al mismo tiempo. Rodrigo eligió el del medio, que era el que señalaba Ignacio, y empezó a leer. Pilar se quedó en la puerta sin entrar. ¿Escuchó su voz? Esa voz que durante el día era pareja, directa, sin inflexiones innecesarias, era ahora algo completamente distinto, pausada, suave, con cambios de tono para los distintos personajes, con pausas en los momentos de suspenso, con una cadencia natural que hacía que cada frase fluyera hacia la siguiente como el agua del arroyo de los sauces, sin esfuerzo visible. Era la voz de un hombre que había leído cuentos antes y que los había extrañado. Pilar apoyó la mano en el marco de la puerta y se quedó ahí, sin entrar, escuchando. El cuarto tenía la vela encendida en el velador, y la luz amarilla caía sobre los 3 niños en la cama, y sobre ese hombre de espaldas rectas que leía en voz alta, como si no hubiera nada más importante en el mundo en ese momento. Rosita se durmió primero, con la muñeca de trapo sobre el pecho y una sonrisa pequeña en la boca. Luego Ignacio, con la cabeza ladeada hacia el lado donde estaba Rodrigo. Y Mateo, el último, con los ojos parpadeando despacio durante las últimas 2 páginas, hasta que también lo cerró. Rodrigo cerró el libro despacio para no hacer ruido. Se quedó un segundo sentado ahí, con el libro cerrado en las manos, mirando a los 3 niños dormidos. Y Pilar, que lo miraba desde la puerta, vio en ese segundo algo que Rodrigo no estaba mostrándole a nadie, algo que solamente existía porque creía que no había nadie mirando, el dolor viejo de alguien que había perdido lo que pudo haber sido y que de repente lo tenía frente a los ojos en una forma que no esperaba. Se le apretó el corazón de una manera que ya no pudo atribuirle al cansancio. Rodrigo levantó los ojos y la vio en la puerta. No se sorprendió, no se avergonzó. La miró de frente, como siempre, pero con algo diferente en la mirada que no estaba antes. «Ya se durmieron», dijo en voz muy baja. «Sí», respondió ella igual de baja. Rodrigo se levantó, dejó el libro en la mesita, apagó la vela y salió al pasillo. Pilar entró a arropar a los 3. Y cuando salió ya él no estaba. Pero el olor de su tabaco de pipa que a veces fumaba en el despacho, todavía flotaba suave en el pasillo de piedra, mezclado con el jazmín que entraba por la ventana del fondo. Pilar lo respiró sin darse cuenta.
y siguió caminando hacia su cuarto con algo en el pecho que ya no sabía si era esperanza o miedo o las dos cosas al mismo tiempo, que a veces son lo mismo con distinto nombre. Fue Mateo quien, sin saberlo, abrió la herida más profunda. Pasó un viernes por la tarde, en la biblioteca de la hacienda. Rodrigo estaba ahí revisando los contratos de arrendamiento de los ranchos del norte, cuando Mateo entró con esa costumbre suya de no anunciar su llegada. Se trepó al sillón de cuero junto a la ventana y empezó a hojear uno de los libros de las repisas bajas que él solo podía alcanzar. Rodrigo no dijo nada. Ya se había acostumbrado a la presencia de los niños en los espacios de la hacienda que antes habían sido solo suyos. No le molestaba. Lo que no terminaba de entender era por qué no le molestaba. Estuvieron un rato en silencio, cada quien con su libro. Luego Mateo levantó los ojos del suyo y preguntó, con esa directitud que era su manera natural de estar en el mundo: ¿Usted tuvo papá? Rodrigo no levantó los ojos de sus papeles de inmediato. Sí, respondió. ¿Y era bueno? Era justo, dijo Rodrigo. Y había algo en cómo dijo esa palabra, justo, que sonaba a la descripción más alta que ese hombre podía dar de otro hombre. Mateo lo pensó un momento. Pasó una página de su libro sin leerla. Yo no me acuerdo del mío, dijo, sin tristeza evidente, con la calma de quien ha tenido tiempo de acostumbrarse a una ausencia. Me acuerdo de una voz nomás. No sé si era él o no. Rodrigo dejó la pluma sobre el escritorio. Mateo siguió mirando su libro. Yo tampoco me acuerdo bien de la voz de mi papá, dijo Rodrigo despacio, pero me acuerdo de sus manos. Eran grandes. Cuando ponía la mano en mi cabeza, yo sentía que nada malo me podía pasar. Mateo lo miró. ¿Se murió hace mucho? Hace 6 años. El niño asintió como si eso le pareciera razonable, como si hubieran estado hablando del clima. Pilar dice que los que uno quiere no se van del todo, dijo Mateo. Dice que se quedan adentro, aquí. Y se señaló el pecho con el dedo índice, en el lado del corazón. ¿Usted cree eso? Rodrigo tardó en responder. La pregunta era simple y directa y completamente imposible de esquivar, porque venía de un niño de 7 años que preguntaba de verdad, sin trampa, esperando una respuesta honesta. Sí, dijo finalmente. Creo que sí. Mateo asintió satisfecho, como si eso cerrara el tema de manera suficiente, y volvió a su libro. Rodrigo tomó la pluma de nuevo. Pero los papeles frente a él se quedaron sin tocar durante los siguientes 10 minutos, mientras él miraba la ventana sin ver realmente el jardín que había afuera, pensando en manos grandes sobre una cabeza de niño, en voces que se olvidan pero se quedan, en un cuarto cerrado al fondo del pasillo que guardaba cosas que él todavía no sabía si estaba listo para enfrentar. Esa tarde Consuelo lo encontró parado frente a la puerta cerrada del cuarto de la esquina. No dijo nada, solo se paró a su lado con los brazos cruzados sobre el mandil. Rodrigo puso la mano en la puerta. La madera estaba fría. Luego la retiró. Todavía no, dijo. Cuando quiera, respondió Consuelo con la calma de siempre, y se fue a la cocina. Rodrigo se quedó parado frente a esa puerta cerrada un momento más. Luego se giró y siguió por el pasillo, con los hombros un poco menos rígidos que antes, como si algo muy pequeño pero real hubiera cedido en algún lugar que uno no puede señalar con el dedo pero que se siente igual. La primera vez que Rodrigo hizo algo por Pilar sin que ella lo supiera fue en el pueblo, un jueves de mercado. Pilar había ido con Consuelo a comprar hilo para zurcir la ropa de los niños, que Mateo en particular tenía el don de romper en lugares imposibles. En el mercado de tequila que se ponía los jueves y los domingos junto a la plaza, Pilar se había separado de Consuelo buscando el puesto de hilos cuando pasó frente al de telas y se detuvo. No porque fuera a comprar nada, simplemente se detuvo. Había una tela de lino azul, de un azul que no era intenso sino suave, como el cielo de la mañana antes de que salga el sol por completo, y la textura era fina y pareja, el tipo de tela que uno reconoce de inmediato como buena aunque no sepa exactamente por qué. Pilar la tocó con la punta de los dedos, despacio, con esa manera que tienen las personas que han cosido mucho de tocar las telas, leyéndolas sin palabras. La señora del puesto la miró con interés de vendedora. Muy buena calidad, le dijo. Llegó de la Ciudad de México la semana pasada. Para un vestido le alcanza con 3 varas. Pilar revisó la etiqueta del precio. Sonrió de la manera que sonríe uno cuando algo es bonito y está fuera de su alcance al mismo tiempo. Que es una sonrisa que tiene algo de resignación y algo de apreciación, y no es triste exactamente, pero tampoco es alegre. Es muy bonita, dijo, y soltó la tela con cuidado, como si la estuviera devolviendo a su lugar con respeto, y siguió caminando hacia el puesto de hilos. Lo que Pilar no vio fue que Rodrigo estaba en el otro lado del mercado, revisando con el administrador de la hacienda unos sacos de semillas que había mandado pedir, y que desde ahí había visto toda la escena, la pausa, los dedos sobre la tela, la sonrisa de quien mira algo que no va a llevarse, el gesto con que la soltó. 2 horas después,
Cuando el carruaje ya estaba listo para volver a la hacienda, Rodrigo pasó solo por el puesto de telas. Compró 3 varas de lino azul. Las metió en el baúl de los materiales que cargaba el carruaje, entre los sacos de semillas y las cajas de velas, en un lugar donde no llamaran la atención. Esa noche Consuelo encontró las telas en el baúl cuando estaba desempacando. Las reconoció de inmediato porque había visto a Pilar detenerse frente a ese puesto. Levantó los ojos hacia Rodrigo, que estaba revisando la guía de los arrieros en el patio. Rodrigo no la miró. «Para los retazos de la costura», dijo, con una voz completamente plana que no admitía comentarios. Consuelo dobló las telas con cuidado y las llevó a la habitación de costura sin decir una sola palabra. Pero en la cocina, esa noche, mientras preparaba el chocolate de antes de dormir, sonrió para adentro con la sonrisa ancha de quien lleva 30 años en una casa y sabe exactamente lo que está viendo, aunque la persona que lo protagoniza todavía no lo sepa del todo. Las telas aparecieron dobladas sobre la cómoda del cuarto de costura a la mañana siguiente, sin nota, sin explicación. Pilar las reconoció de inmediato. Las tocó con los dedos de la misma manera que las había tocado en el mercado, como leyéndolas. Luego se quedó parada frente a la cómoda un momento con las telas en los brazos, mirando la ventana que daba al jardín de las hortensias. No preguntó. Pero esa tarde, cuando Rodrigo volvió de revisar los potreros del norte y entró a lavarse las manos en la pileta del pasillo, Pilar pasó junto a él con una canasta de ropa y dijo, sin detenerse, en voz baja y directa: «Gracias». Rodrigo no respondió. Siguió lavándose las manos. Pero algo en la postura de sus hombros cambió de una manera que Consuelo, que pasaba por el pasillo en ese preciso momento, notó con la misma atención con que notaba cuando iba a llover y cuando la leche estaba a punto de cortarse. Esa noche, Rodrigo durmió mejor que en meses. No se lo dijo a nadie. Pero Consuelo lo supo de todas formas por la forma en que llegó al desayuno, con el gesto un poco menos apretado, con los ojos un poco menos cerrados sobre sí mismos, como si algo que llevaba mucho tiempo tenso hubiera descansado durante la noche, aunque fuera un poco. Don Aurelio Castellanos Peralta no era hombre de darse por vencido fácilmente. Tenía 60 años, una casa grande en la colonia francesa de Guadalajara, y 2 cosas que lo habían guiado toda su vida: el gusto por el dinero y la incapacidad de soportar que algo que él consideraba suyo estuviera en manos de otra persona. Las encinas era, en su cabeza, una deuda que el destino le debía desde que su hermano mayor se la había heredado a Rodrigo, en lugar de repartirla entre los familiares que quedaban. Que su hermano hubiera tenido sus razones era un detalle que don Aurelio había decidido ignorar hace mucho tiempo. Cuando el juez desestimó su primer recurso, don Aurelio convocó a su abogado esa misma tarde. «El matrimonio es real en los papeles», le dijo el abogado, un hombre flaco de lentes gruesos que hablaba siempre con la cautela de quien sabe que las palabras cuestan. «Para invalidarlo necesitamos demostrar que fue hecho bajo presión, sin voluntad libre de alguna de las partes». Don Aurelio tamborileó los dedos sobre el escritorio. «La muchacha», dijo. «¿Perdón?» «La lavandera. Si conseguimos que ella declare que fue obligada, que el matrimonio fue una condición para que sus niños tuvieran un techo, el juez puede reconsiderar». El abogado acomodó los lentes. «Eso sería cierto, técnicamente». «Exactamente», dijo don Aurelio. Y la forma en que dijo esa palabra era la de alguien que lleva tiempo esperando encontrar el ángulo correcto y finalmente lo encontró. Lo que siguió fueron días de preparación silenciosa que Rodrigo no supo hasta demasiado tarde. Don Aurelio contrató a 2 hombres, Jacinto y el que todos llamaban el Tuerto, aunque tuviera los 2 ojos, que conocían bien el camino entre las encinas y el pueblo de Tequila, y que tenían la costumbre de hacer preguntas que no eran preguntas sino amenazas con diferente envoltura. Los mandó a esperar en el camino real los días en que el carruaje de la hacienda bajaba al pueblo. La oportunidad llegó un miércoles. Pilar había bajado sola al pueblo, cosa que hacía una vez por semana con uno de los cocheros de confianza de Rodrigo, a comprar hilo, a recoger unas telas de encargo y a llevar una carta de consuelo a su hermana que vivía en Tequila. Era un trayecto de media hora que hacía sin problema desde que llegaron a la hacienda, con la comodidad de quien ya conoce el camino. No llegó de regreso a la hora que debía. Consuelo fue la primera en notarlo. A la hora en que el carruaje debería estar entrando por el camino de los encinos, no había ni polvo en el horizonte. Esperó 20 minutos, 30. Luego fue al despacho de Rodrigo y dijo, con una calma que costaba trabajo mantener: «El carruaje de Pilar no ha vuelto». Rodrigo estaba en pie antes de que ella terminara la frase. Salió de la hacienda a caballo por el camino real con la misma concentración controlada que ponía en todo, pero con algo debajo que no era control sino otra cosa, algo más caliente y más urgente que la administración de un problema técnico. Los encontró a 20 minutos de las encinas. El carruaje estaba detenido en el camino. El cochero, un hombre de 50 años llamado Don Nacho, que llevaba 20 años en la hacienda, estaba parado junto a los caballos con los puños apretados y la mandíbula tensa.
Frente al carruaje había 2 hombres a caballo que bloqueaban el paso, y uno de ellos, el que todos llamaban el Tuerto, estaba asomado por la ventanilla del carruaje con unos papeles en la mano, diciéndole algo a Pilar con una voz baja y amenazante, que Rodrigo no alcanzó a escuchar desde donde llegó, pero cuyo tono no dejaba lugar a dudas. Pilar, dentro del carruaje, tenía los papeles en la mano y los miraba con una expresión que no era miedo, sino algo más duro, la rabia fría de alguien que entiende perfectamente lo que está pasando, y no está dispuesto a ceder aunque sepa que está en desventaja. «Fírmelos nomás», le decía el Tuerto. «No le va a pasar nada, son solo unos papeles». «Ya le dije que no», respondió Pilar, con una voz tan pareja que el Tuerto pareció desconcertarse. «Y le voy a seguir diciendo que no». Fue en ese momento cuando llegó Rodrigo. No llegó gritando, no llegó haciendo aspavientos, llegó a caballo, despacio y directo. Y se detuvo entre los 2 hombres y el carruaje de Pilar, con la calma de quien tiene todo el poder del lugar y lo sabe, y no necesita demostrarlo a gritos. Miró al Tuerto, luego al otro. «Los papeles», dijo extendiendo la mano. El Tuerto vaciló. «Señor, esto es un asunto entre los papeles», repitió Rodrigo con exactamente el mismo tono, sin subir ni bajar ni un ápice, que era más intimidante que cualquier grito. El Tuerto miró a su compañero. Luego le pasó los papeles a Rodrigo. Rodrigo los tomó, los revisó en 2 segundos y los dobló con calma y los metió en el bolsillo interior del saco. «Esta es propiedad privada de las Encinas», dijo mirando al Tuerto directamente. «Y están en su camino de salida». Los dos hombres se miraron. Luego se miraron a Rodrigo. Y se fueron. No corriendo, pero se fueron. Rodrigo esperó hasta que el polvo de sus caballos desapareció en la curva del camino. Luego bajó del caballo y se acercó a la ventanilla del carruaje. Pilar lo miraba desde adentro. Tenía la espalda recta, las manos sobre el regazo y los ojos brillantes, no de lágrimas, sino de la descarga de adrenalina que deja el cuerpo cuando la amenaza pasa y uno se da cuenta de que aguantó. No estaba llorando, pero le temblaban las manos. Rodrigo lo vio. Sin decir nada, abrió la puerta del carruaje, extendió la mano y la ayudó a bajar. Y cuando Pilar estuvo de pie junto al camino, todavía con el temblor en los dedos que no podía controlar del todo aunque quisiera, Rodrigo tomó esa mano y no la soltó. La tomó como quien toma algo que sabe que no va a volver a soltar. Los dos se quedaron parados en el camino real con los encinos haciendo sombra sobre ellos, y el sol de la tarde cayendo oblicuo entre las ramas, con la mano de ella en la de él, en silencio. Don Nacho, el cochero, miró el horizonte con mucho interés en la dirección contraria. «¿Está bien?», preguntó Rodrigo en voz baja. «Sí», dijo Pilar. Y luego, después de un segundo, «No me iban a convencer. Lo sé. ¿Los conoce? Son de mi tío», dijo Rodrigo con una calma que tenía por dentro algo muy distinto a la calma. «No van a volver». Pilar asintió. No soltó su mano todavía. ¿Sabe lo que querían que firmara? Una declaración diciendo que el matrimonio fue forzado. «Nunca lo voy a firmar», dijo Pilar, y la voz le salió tan clara y tan firme que parecía que estaba firmando ella misma algo diferente, algo que iba más allá de unos papeles falsos en un camino polvoroso. Rodrigo la miró, y por primera vez desde que la conoció, por primera vez de verdad, no supo qué decir. No porque no hubiera palabras, sino porque las que tenía eran demasiado grandes para ese momento, y él no estaba listo todavía para decirlas en voz alta, así que no dijo nada. Solo siguió sosteniendo su mano durante el camino de regreso a las Encinas, y ninguno de los dos dijo nada de eso al llegar, y los niños los recibieron corriendo sin notar nada raro. Y Consuelo los miró a los dos con sus ojos de 30 años en esa casa, y supo exactamente lo que estaba viendo, aunque ellos todavía no lo supieran del todo. Esa noche Rodrigo no durmió. No por el susto que ya había pasado, sino por la imagen de esas manos temblorosas que no pedían ayuda pero la aceptaron, por la voz de Pilar en el carruaje, diciéndole que no a 2 hombres que la doblaban en tamaño y en amenaza, con la espalda recta y la frente en alto, con esa dignidad que ella cargaba sin esfuerzo visible como si hubiera nacido con ella. Pensó en la primera vez que la vio, corriendo a recoger a Mateo en el restaurante de la plaza, con las manos agrietadas y el corazón en la garganta y la disculpa en la boca que sonaba a honestidad y no a miedo. Pensó en el arroyo de los sauces y en el silencio de ella que no tapó sus palabras. Pensó en la sonrisa frente a la tela azul del mercado, esa sonrisa de quien aprecia lo que no puede tener. Y pensó en el miedo que él había llevado como segunda piel desde el día en que Sofía murió. El miedo de volver a querer algo con todo y perderlo de nuevo. El miedo de abrir lo que había cerrado con tanto esfuerzo y descubrir que adentro no quedaba nada útil. El miedo de que el corazón, como un músculo que no se usa, ya no sirva para lo que siempre sirvió. Pero esa noche, mirando el techo de su cuarto en las Encinas con el ruido de los grillos afuera,
y el olor del jardín de las hortensias entrando por la ventana entreabierta, Rodrigo empezó a sospechar por primera vez que el miedo se puede tener y aún así dar un paso, que las dos cosas no se excluyen, que a lo mejor Pilar tenía razón aunque él no se lo hubiera dicho todavía. El miedo se cura con tiempo y compañía. Fue don Aurelio quien forzó la crisis que nadie podía seguir posponiendo. Cuando los dos hombres del camino volvieron sin los papeles firmados y con el reporte de lo que había pasado, don Aurelio se quedó callado durante un minuto largo que su abogado describió después como el silencio más incómodo que había vivido en su carrera. Luego dijo, «Entonces hacemos la carta nosotros». El abogado lo miró. «Don Aurelio, eso es. ¿Qué es?». El abogado eligió no terminar la frase. Lo que siguió llevó 3 días de trabajo cuidadoso. Don Aurelio consiguió una muestra de la letra de Pilar de un recibo que ella había firmado en el mercado de Tequila cuando recogió unas telas de encargo y le encargó a un falsificador de Guadalajara que conocía de años anteriores que reprodujera esa letra en una carta dirigida al juez. La carta decía en primera persona y con una caligrafía que se parecía bastante a la de Pilar, aunque no era idéntica, que ella declaraba voluntariamente que su matrimonio con Rodrigo Emilio Castellanos Vidal había sido resultado de una presión económica insoportable, que le habían prometido un techo para sus hijos a cambio de firmar el acta matrimonial, y que en ningún momento había actuado con libertad real de decisión. Era falsa de principio a fin, pero estaba bien hecha. El juez la recibió un viernes por la mañana con un sobre cerrado que llegó por correo y citó a ambas partes a una audiencia de emergencia para el martes de la semana siguiente. La carta llegó a manos de Rodrigo ese mismo viernes por la tarde, porque el juez mandó un aviso previo por cortesía profesional antes de la audiencia formal. Rodrigo la leyó en su despacho con la puerta cerrada. La leyó 2 veces. Luego la dobló, la dejó sobre el escritorio y se quedó sentado frente a ella durante un tiempo que Consuelo, que pasó por el pasillo 2 veces en esa hora, no habría sabido calcular bien. Esa noche, después de que los niños se durmieron y la hacienda quedó en el silencio de las 10 de la noche, Rodrigo tocó la puerta del cuarto de Pilar. Ella abrió. Vio su cara. No preguntó qué pasaba porque la respuesta ya estaba en el gesto. «Siéntese», dijo ella y abrió más la puerta. Se sentaron en los 2 sillones junto a la ventana que daba al jardín, con la vela encendida entre los dos y la carta de don Aurelio sobre la mesita. Rodrigo le explicó todo, la carta, la firma, la audiencia del martes. Le dijo que la firma se parecía a la suya, pero que cualquiera que la conociera podría decir que no era idéntica. Le dijo que el juez era un hombre serio que no iba a dejarse llevar por una sola carta, pero que la audiencia era real y que necesitaban presentarse con algo que refutara. Y luego dijo lo que más le costó decir. Si usted quiere, puede firmar una declaración real, que el matrimonio fue bajo condiciones económicas, que no hubo libertad plena. El juez la aceptaría. Yo me haría cargo de los niños de todas formas, de la renta, de todo lo que le prometí. No la voy a dejar sin nada. Pilar lo miró. No dijo nada inmediatamente. La vela entre los dos temblaba con una corriente de aire que venía de la ventana entreabierta, y la luz les daba a los dos en la cara de una manera que hacía difícil esconder lo que uno estaba pensando. ¿Usted quiere que firme eso?, preguntó Pilar en voz baja y directa, mirándolo a los ojos. Rodrigo abrió la boca y no dijo nada. El silencio duró apenas 1 segundo, quizás 2, pero en ese segundo y esos 2, en ese espacio pequeño entre la pregunta y una respuesta que no llegó, los dos supieron lo que había adentro con una claridad que no necesitó palabras. Fue Pilar quien habló primero. «No voy a firmar nada», dijo. «No me voy a ningún lado». Rodrigo seguía mirándola. «¿Y si todavía quieres seguir casado conmigo?», continuó Pilar, y la voz le salió firme aunque las manos le temblaban un poco sobre el regazo. «Que lo diga sin rodeos, sin darle vueltas». Rodrigo se levantó del sillón, se paró frente a ella, y le tomó la cara con las 2 manos, con esa forma en que uno toma algo que tiene miedo de que se rompa si no lo sostiene bien. «Desde el día que la vi correr a recoger a Mateo en esa plaza», dijo con la voz que le salía diferente, sin la armadura de siempre, quebrada en los bordes de una manera que hacía que cada palabra costara más y valiera más. «Desde ese día, con las manos así y la frente en alto en el restaurante ese, pensé que nunca había conocido a nadie así en mi vida». Hizo una pausa. «Y tengo miedo», dijo. «Tengo mucho miedo de quererla tanto». Pilar levantó las manos y las puso sobre las de él, sobre su cara. «El miedo se cura solo», dijo con los ojos brillantes pero la voz entera. «Con tiempo y compañía». Y se besaron por primera vez en el jardín de las hortensias, bajo la llovizna suave de noviembre que había empezado sin que ninguno de los dos lo notara, con la vela apagada adentro por el viento y el olor del jazmín y la tierra mojada envolviéndolos, y los 3 niños dormidos en sus camas como si el mundo entero estuviera en su lugar, porque por fin lo estaba.
El lunes, antes de la audiencia, amaneció con nubes bajas y un frío que se metía por las rendijas de las ventanas de las encinas, con la determinación del otoño jalisciense que no pide permiso. Consuelo preparó el desayuno más temprano que de costumbre porque sabía que nadie iba a dormir hasta tarde esa mañana. Tenía razón. Cuando bajó a la cocina antes de las 6, Rodrigo ya estaba en el despacho con los documentos del caso extendidos sobre el escritorio y una taza de café que se había enfriado sin que él lo notara. Y Pilar estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de chocolate caliente entre las manos, mirando el jardín por la ventana con la expresión de quien ya tomó su decisión y no necesita revisarla más. Consuelo puso agua nueva en el fogón y no dijo nada durante un rato. Luego dijo, sin girar hacia Pilar, ¿durmió algo? Un poco, respondió Pilar. ¿Tiene miedo de la audiencia? Pilar pensó un momento. No, dijo, y sonaba a verdad. Lo que hice lo hice de voluntad propia. Nadie me obligó a nada. Un juez puede verlo o no verlo, pero la verdad no cambia porque alguien decida no creerla. Consuelo sirvió el agua caliente sin decir nada más, pero dejó caer suavemente, como quien no le da importancia a lo que dice. Una cosa, tengo el diario. Pilar levantó los ojos. Consuelo se giró hacia ella con la calma de sus 60 años y sus 30 en esa casa. El que le regalé cuando llegaron, el de pastas azules. Usted escribe en él todas las noches, ¿verdad? Sí, dijo Pilar despacio. Desde el primer día. Desde el primer día. Consuelo asintió como si eso cerrara algo que había estado pensando. Entonces tenemos todo lo que necesitamos, dijo y volvió a su fogón. Pilar la miró un momento. Luego miró su taza de chocolate. Luego, sin que nadie se lo pidiera, se levantó. Fue a su cuarto. Tomó el diario de pastas azules del cajón de la mesita de noche y lo llevó al despacho de Rodrigo. Golpeó suavemente la puerta entreabierta. Rodrigo levantó los ojos de los papeles. Pilar entró. Puso el diario sobre el escritorio junto a los documentos del caso y dijo, escribí en esto desde el primer día que llegamos a las encinas. Todo, lo que hacíamos, lo que sentía. ¿Por qué estaba aquí? Con mi letra y con mis palabras. Nadie me lo dictó. Rodrigo miró el diario, luego la miró a ella. ¿Estás segura? De que lo escribí yo, sí, dijo Pilar. De que dice la verdad, también. Rodrigo tomó el diario con cuidado, lo abrió por la primera página y leyó las primeras líneas. Su expresión no cambió en la forma que cambia cuando algo nos sorprende. Cambió de la manera más difícil. Cambió por dentro, en algún lugar que no se ve desde fuera, pero que se siente en la forma en que uno respira, en cómo sostiene las cosas entre las manos, en el silencio que viene después de leer algo que nos toca donde más duele y más cura al mismo tiempo. Cerró el diario despacio. Voy a pedirle a Consuelo que lo presente ella, dijo, como testigo independiente. Está bien, dijo Pilar. Y se fue a preparar a los niños para el día. La audiencia era el martes a las 10 de la mañana en el Juzgado del Estado, en el edificio de cantera gris de la calle Reforma en Guadalajara. Salieron de las encinas antes del amanecer. Los niños se quedaron con dos de las mujeres de la hacienda que Consuelo había instruido con detalle sobre horarios, comidas y la importancia de no dejar a Ignacio solo cerca del arroyo, porque tenía la costumbre de seguir a las ranas hasta el agua sin pensar en lo que hacía. Mateo había abrazado a Pilar en la puerta con una fuerza que no era de niño de 7 años, sino de alguien que entiende más de lo que dice, y le había dicho al oído, con su voz de siempre, va a salir bien. Pilar lo había apretado fuerte y no había respondido nada. El camino a Guadalajara fue silencioso. Rodrigo iba repasando los documentos. Consuelo tenía el diario en el regazo, envuelto en una tela limpia, con las manos encima como si fuera algo sagrado. Y Pilar miraba el paisaje afuera de la ventanilla, los campos de agave azul plateado bajo el cielo gris de noviembre, y pensaba en sus padres, en sus manos, en el medallón de plata que llevaba colgado al cuello bajo el vestido de lino azul que había cosido ella misma con las telas del mercado de Tequila, las telas que Rodrigo había comprado sin decírselo. Se tocó el medallón sin que nadie lo viera, y respiró despacio. El Juzgado del Estado de Jalisco era un edificio que olía a papel viejo y a autoridad, con pasillos de piedra de cantera que hacían eco en cada paso y bancas de madera oscura donde la gente esperaba con la paciencia de quien no tiene otra opción. El juez, licenciado Fortino Beltrán Guzmán, era un hombre de 60 años, serio sin ser frío, con anteojos de armazón oscura y la costumbre de escuchar con los dedos juntos sobre el escritorio y los ojos fijos en quien hablaba, como si estuviera leyendo las palabras además de oírlas. Don Aurelio ya estaba ahí cuando llegaron. Estaba sentado del lado derecho de la sala con su abogado, el hombre flaco de lentes gruesos, y con una expresión que mezclaba la seguridad de quien cree que ya ganó con algo más cauteloso que asomaba en los ojos. Cuando vio entrar a Rodrigo y a Pilar juntos, con Consuelo detrás, algo en ese algo cauteloso se acentuó. Rodrigo lo miró al cruzar la sala. Don Aurelio le sostuvo la mirada. Ninguno de los dos dijo nada.
No hacía falta. El juez Beltrán llamó al orden y la audiencia comenzó. El abogado de don Aurelio presentó la carta primero, con la formalidad de quien sabe que su material es bueno y quiere que el juez lo vea desde el mejor ángulo. Leyó en voz alta los párrafos principales, enfatizando las frases que más convenían, y la dejó sobre el escritorio del juez con la satisfacción discreta de quien acaba de jugar su mejor carta. El juez leyó la carta en silencio. Luego levantó los ojos hacia Pilar. «Señora Castellanos», dijo con un tono que no prejuzgaba nada, «¿reconoce esta firma como suya?». Pilar estaba sentada con la espalda recta y las manos sobre la mesa frente a ella. «No», dijo con una claridad que no necesitaba adornos, «esa firma no es mía». El abogado de don Aurelio hizo un gesto de escepticismo que el juez ignoró. «¿Puede mostrarme su firma para comparar?». Pilar tomó la pluma que el secretario del juzgado le extendió y firmó en una hoja limpia con su letra habitual, esa letra apretada y vertical que había aprendido de su madre en la mesa de la cocina cuando era niña. El juez puso las dos firmas lado a lado. Las estudió durante un momento que pareció largo a todos en la sala. Luego fue el turno de Consuelo. La señora Consuelo Pacheco Robles se paró frente al juez con el diario en las manos y la misma calma que ponía para todo, desde preparar mole hasta enfrentar lo que viniera. «Soy el ama de llaves de la hacienda Las Encinas desde hace 30 años», dijo, con una voz que llenó la sala sin esfuerzo. «Yo le regalé este diario a la señora Pilar el primer día que llegó a la hacienda. Le sugerí que escribiera en él si quería. Ella escribe en él todas las noches desde entonces». El juez extendió la mano. Consuelo le entregó el diario. El juez lo abrió por la primera entrada, fechada el primer día en Las Encinas, y comenzó a leer en silencio. Nadie en la sala hizo ruido. Don Aurelio miraba al frente con la mandíbula apretada. El juez pasaba las páginas despacio, leyendo con esa atención de dedos juntos que era su manera de estar completamente presente. Leía sin prisa, leía con cuidado. Y lo que leía era la historia de una mujer que llegó a una hacienda sin conocer a nadie, que fue encontrando su lugar despacio y con los ojos abiertos, que escribió cada noche lo que pensaba y lo que sentía con una honestidad que no tenía ninguna razón para fingir porque nadie le había dicho que ese diario iba a terminar en un juzgado. Estaba la entrada del primer domingo lluvioso, cuando los niños se despertaron con la tormenta. Estaba la tarde del arroyo de los sauces y las palabras que cruzaron sin que nadie los obligara. Estaba la entrada sobre las telas azules del mercado, escrita con una emoción contenida que hacía que cualquier persona que la leyera supiera exactamente lo que significaba. Y estaban las entradas de las últimas semanas, la amenaza en el camino, los hombres de don Aurelio, la carta falsa, la audiencia que se avecinaba. Y en cada entrada, desde la primera hasta la última, había algo que no se puede falsificar, la voz de una persona que escribe para ella misma, sin público, sin estrategia, solo para poner en orden lo que lleva adentro. El juez llegó a la última entrada, la del lunes por la noche, la víspera de esa misma audiencia. La leyó, cerró el diario, juntó los dedos sobre el escritorio y miró a don Aurelio. Lo que siguió fue breve y definitivo con la eficiencia de las cosas que ya estaban decididas desde antes de empezar. El juez Beltrán declaró que la carta presentada por la parte demandante presentaba irregularidades evidentes en la firma que la invalidaban como documento oficial, que el diario presentado como evidencia por la defensa constituía un registro personal consistente, fechado y verificable, que demostraba la voluntad libre y sostenida de la señora Pilar Esmeralda Reyes de Castellanos en su decisión de contraer matrimonio, que el matrimonio entre Rodrigo Emilio Castellanos Vidal y Pilar Esmeralda Reyes Montalvo era válido bajo la ley del Estado de Jalisco en todos sus términos, y que la demanda de tutela administrativa sobre la hacienda Las Encinas quedaba desestimada de manera definitiva. Don Aurelio escuchó todo esto con la cara cada vez más rígida, como alguien que ve caer algo que construyó con mucho tiempo y no puede hacer nada para detenerlo. El juez no había terminado. En cuanto a la carta presentada como evidencia, continuó el juez con una pausa que pesó sobre la sala como una piedra. Dado que las irregularidades en la firma son consistentes con una falsificación deliberada y no con un error involuntario, ordeno que este documento sea remitido al Ministerio Público del Estado de Jalisco para la investigación correspondiente por posibles cargos de fraude procesal. El abogado de don Aurelio se tocó el nudo de la corbata con un gesto nervioso. Don Aurelio no se movió, pero algo en él se quebró de la manera en que se quiebran las cosas que parecen sólidas desde fuera y llevan tiempo vacías por dentro, sin ruido, casi sin señal visible, pero de manera irreversible. El juez cerró la carpeta. La audiencia queda cerrada. Salieron del juzgado a la calle de Reforma bajo un sol que había roto las nubes de la mañana y calentaba las piedras de cantera con esa generosidad de noviembre que sorprende después del frío de la noche. Consuelo fue la primera en llegar a la banqueta. Se persignó con discreción. Le dijo algo en voz baja a la Virgen que nadie más escuchó.
y luego se acomodó el rebozo con la compostura de quien sabe que esto era lo que tenía que pasar, y no había razón para asombrarse demasiado. Pilar salió detrás. El aire de noviembre le dio en la cara y cerró los ojos un segundo. Solo un segundo. Luego los abrió. Rodrigo salió último. Se paró junto a ella en la banqueta, con el ruido de la calle de Guadalajara a su alrededor, los carruajes, el vendedor de periódicos en la esquina, las palomas en los arcos del edificio de enfrente. Pilar lo miró. Él la miró. No había nada que decir que no hubiera sido menos que lo que los dos ya sabían, así que ninguno dijo nada. Rodrigo extendió el brazo y Pilar lo tomó, y los dos caminaron hacia el carruaje que los esperaba en la esquina con Consuelo ya adentro, arreglando su rebozo con la serenidad de siempre. Pero antes de llegar al carruaje, Rodrigo se detuvo. Pilar se detuvo con él. Él la miró con esos ojos verde oscuro que al principio ella no había podido leer, y que ahora, después de meses en las encinas, después de tormentas y arroyos y jardines de hortensias y manos que no se sueltan, ya conocía tan bien como conocía el sonido de la lluvia en el techo de Texas. Pilar, dijo. Era la primera vez que usaba su nombre así, solo, sin apellido ni señora ni ningún protocolo de por medio, solo su nombre. Y en la forma en que lo dijo cabían todas las cosas que no había dicho en meses, todas las palabras que había guardado con el mismo cuidado con que se guarda lo que uno sabe que no puede perder. Rodrigo, respondió ella, igual. Y en la calle de Reforma de Guadalajara, con el sol de noviembre en las piedras y las palomas volando sobre los arcos, se miraron de la manera en que se miran las personas que ya saben todo lo que necesitan saber y ya no tienen miedo de que el otro lo vea. De regreso en las encinas, los tres niños los recibieron en la entrada antes de que el carruaje terminara de detenerse. Mateo llegó primero, como siempre, corriendo por el camino de los encinos con los zapatos llenos de tierra del jardín. Rosita venía detrás con la muñeca de trapo en una mano y una flor de bugambilia en la otra que había recogido para Pilar. E Ignacio, el más chiquito, llegó último, pero fue el que más lejos brincó. Se lanzó desde el segundo escalón de la entrada directamente hacia Rodrigo con una confianza total de que iba a ser atrapado. Rodrigo lo atrapó. Lo cargó con un brazo y lo sostuvo contra el pecho con la misma naturalidad con que hacía todo lo que ya había aprendido a hacer desde que esos tres niños llegaron a su hacienda y le enseñaron sin querer que un corazón cerrado no es más que un corazón asustado. Ignacio le tomó la cara con las dos manos, como hacía cuando quería que uno lo mirara de verdad. ¿Ya ganaron?, preguntó. Rodrigo lo miró a los ojos. Luego miró a Pilar, que estaba junto a él con Rosita cargada y la flor de bugambilia en el cabello puesta por manos chiquitas. Ya ganamos, dijo. Ignacio asintió con la seriedad de sus 4 años, como si eso confirmara algo que él ya sabía desde el principio. Y desde adentro de la hacienda, desde la cocina que olía a canela y a pan recién horneado, llegó la voz de Consuelo que ya había entrado por la puerta de atrás y ya estaba en su fogón. A cenar en media hora, que se laven las manos todos. Las Encinas recibió de vuelta a sus habitantes con el olor del jardín de las hortensias en la tarde, y la luz dorada del noviembre jalisciense cayendo sobre los muros de piedra color arena, y todo estaba en su lugar de una manera que hacía semanas, quizás meses, se había estado acomodando despacio hacia ese momento exacto. Don Aurelio Castellanos Peralta no volvió a ser el mismo después de esa mañana en el juzgado. El Ministerio Público del Estado de Jalisco abrió la investigación por fraude procesal esa misma semana. El falsificador que había contratado, hombre de poca lealtad y mucho miedo cuando las cosas se ponían serias, no tardó en dar el nombre de quien lo había encargado a cambio de condiciones más favorables. El abogado de don Aurelio presentó su renuncia 3 días después de la audiencia, con una carta breve y sin explicaciones que en realidad lo explicaba todo. Para finales de noviembre, don Aurelio enfrentaba cargos formales por fraude ante la Corte del Estado de Jalisco. Su reputación en los círculos sociales de Guadalajara, que había construido con décadas de apariencias cuidadas, se deshizo en semanas con la velocidad que tienen los edificios que no tienen cimientos reales, de golpe y sin aviso. Vendió su casa de la colonia francesa a principios del año siguiente para pagar los costos legales. Se mudó a un cuarto rentado en el centro de la ciudad. Sus amigos de los salones y los clubes de caballeros lo fueron evitando con la discreción cobarde de quienes solo acompañan mientras todo va bien. Rodrigo no celebró nada de eso. No porque no lo considerara justo, sino porque hacía tiempo que don Aurelio había dejado de ser el centro de algo importante en su vida. Lo que ocupaba ese centro ahora era completamente diferente, y era mucho más grande y más real que cualquier pelea por tierras. Fue en diciembre cuando Rodrigo abrió por primera vez la puerta del cuarto de la esquina. No lo anunció, no lo preparó como un evento. Un domingo por la mañana, con la hacienda tranquila y los niños en el jardín con Consuelo, fue solo por el pasillo hasta la puerta que había mantenido cerrada 4 años. Sacó la llave del bolsillo donde la había llevado todo ese tiempo sin saber bien por qué.
y la metió en la cerradura. La puerta cedió con ese sonido de madera que lleva tiempo sin moverse. El cuarto olía a polvo y a tiempo quieto, como huelen los espacios que esperan. Las ventanas estaban cerradas y la luz entraba apenas por las rendijas de las maderas, dibujando líneas doradas en el piso. Había una cómoda con un espejo, una silla de madera junto a la ventana, y sobre la pared del fondo, enmarcado en madera oscura, un retrato de Sofía. Rodrigo se paró frente a él. Era una mujer joven, de ojos oscuros y una sonrisa que el pintor había capturado bien. Esa sonrisa que era genuina y fácil. Rodrigo la miró durante un rato largo. No con el dolor cerrado y pesado de los primeros años, con algo diferente, con la paz tranquila de quien ha aprendido que el amor no compite consigo mismo, que lo que uno vivió no desaparece para que quepa lo que uno está viviendo, que el corazón no tiene cupo fijo. «Ya estoy bien», dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, y a la vez a alguien muy específico. Luego abrió las ventanas. La luz de diciembre entró de golpe al cuarto, limpia y generosa, llevándose el polvo del tiempo quieto. Consuelo, que pasaba por el pasillo con una cesta de ropa limpia y vio la puerta abierta por primera vez en 4 años, se detuvo. Rodrigo la oyó y giró hacia la puerta. Los dos se miraron. Consuelo apretó la cesta contra el pecho y tuvo que parpadear 2 veces seguidas y mirar al techo un momento antes de poder seguir caminando. No dijo nada, tampoco hacía falta. La noche en que Rodrigo le dijo a Pilar que quería que Las Encinas fuera la casa de los 3 niños para siempre, no solo mientras las cosas se resolvían, sino para siempre, fue en el jardín de las Hortensias. Era una noche fría de diciembre, con las estrellas limpias sobre el volcán de Tequila y el olor del jazmín mezclado con el del humo de la chimenea que Consuelo mantenía encendida hasta tarde. Los dos habían salido después de cenar mientras Consuelo acostaba a los niños, con las cobijas sobre los hombros y el chocolate caliente en las manos, y estaban sentados en la banca de piedra junto a las hortensias que en diciembre ya no tenían flores, pero seguían siendo hermosas en sus ramas desnudas. Rodrigo sostenía su taza y miraba el volcán en el horizonte. «Quiero adoptarlos», dijo, sin preámbulo, con la misma directitud que era la suya para todo. «A los 3, si usted está de acuerdo. Que lleven el apellido Castellanos. Que esto sea su casa sin condición». Pilar tardó en responder, no porque dudara, sino porque las palabras que necesitaba decir eran demasiado grandes para apresurarse. «¿Lo ha pensado bien?», preguntó en voz baja. «Lo he pensado desde hace meses», dijo Rodrigo. «Desde antes de la audiencia, desde antes de muchas cosas». Pilar miró sus manos alrededor de la taza. Esas manos que ya no estaban tan agrietadas como antes, que Consuelo untaba con manteca de cacao cada noche con una insistencia amorosa que no admitía negativas, pero que todavía tenían las marcas de todos los años que habían trabajado sin descanso. «Mateo quiere ser maestro», dijo. «Lo sé. Rosita le habla a las gallinas de Consuelo como si fueran personas. También lo sé. E Ignacio ya le dice papá». Rodrigo giró hacia ella. «Lo sé», dijo, y en su voz había algo cálido y firme, y completamente distinto al hombre que había comido solo en ese restaurante de Guadalajara un martes de agosto que parecía de otra vida. «Por eso lo estoy pidiendo». Pilar lo miró durante un momento largo, con las estrellas y el volcán y el jazmín de diciembre de fondo. Luego asintió, y no dijo más porque no había más que decir. Rodrigo dejó la taza en el borde de la banca, le tomó la mano y la sostuvieron en silencio bajo el cielo de diciembre, mientras adentro de la hacienda Consuelo les leía el último cuento de la noche a 3 niños que ya soñaban sin miedo. 2 años después, quien hubiera conocido a Rodrigo Emilio Castellanos Vidal en aquel restaurante de Guadalajara un martes de agosto no lo habría reconocido. No porque hubiera cambiado en lo visible. Seguía siendo alto, de ojos verde oscuro y mandíbula fuerte. Seguía vistiendo traje oscuro cuando bajaba al pueblo y seguía revisando los libros de la hacienda con la misma concentración de siempre. Lo que había cambiado era algo que no tiene nombre exacto, pero que cualquiera que lo mirara un minuto podía sentir. El peso que ya no cargaba, la armadura que ya no necesitaba, la forma en que sus hombros ya no estaban tensos hacia adentro, sino abiertos hacia afuera, como alguien que respira de verdad por primera vez después de mucho tiempo conteniendo el aire. Las Encinas, en ese diciembre de 1889, era una hacienda completamente diferente a la que había sido 2 años antes. Diferente en el sonido, primero que nada. Donde antes había silencio de pasillos y despachos cerrados, ahora había ruido de pies corriendo en el patio, de discusiones sobre si las gallinas de Rosita podían entrar a la cocina o no, de Mateo leyendo en voz alta en la biblioteca, con la concentración de quien practica para el día en que tenga un salón de niños frente a él. Había risa. Había el ruido específico e inconfundible de una casa donde viven niños que se saben queridos, que es un ruido que llena los espacios de una manera que ningún mueble ni ninguna decoración puede igualar.
Rodrigo Emilio Castellanos Vidal, duque de Pinar del Río y señor de la hacienda Las Encinas, padre adoptivo de Mateo, Rosita e Ignacio Castellanos, despertaba cada mañana con ese ruido, y lo primero que hacía era respirarlo despacio, como quien sabe que tiene algo precioso y no quiere acostumbrarse tanto que deje de notarlo. Mateo cumplió 9 años ese año y ya leía solo con una fluidez que el maestro de la escuelita del sur decía que no había visto en mucho tiempo. Leía de todo lo que cayera en sus manos. Los libros de cuentos de la biblioteca, los periódicos que llegaban de Guadalajara, los manuales de agricultura que Rodrigo tenía en el despacho, y que Mateo hojeaba con la misma curiosidad con que lo hacía con todo. Había decidido, con la firmeza que era característica suya desde que tenía 7 años, y se plantó frente a un duque en un restaurante sin miedo, que iba a ser maestro. No lo decía como un sueño, lo decía como un plan. Rodrigo lo escuchaba con la atención seria que le dedicaba a todo lo que Mateo decía, y luego le preguntaba cosas concretas: qué materia quería enseñar, en qué escuela, si había pensado en la normal. Mateo respondía con detalle, y en esas conversaciones entre un niño de 9 años y un hombre de 36, había algo que se parecía mucho a dos personas que se toman en serio mutuamente, que es la forma más honesta de querer a alguien. Rosita, a sus 7 años, había establecido con las gallinas del patio trasero una relación que Consuelo describía como diplomática y Pilar describía como completamente enloquecida. Las gallinas tenían nombres, tenían horarios y tenían, en opinión de Rosita, sentimientos que debían ser tomados en cuenta. Consuelo, que llevaba 30 años criando gallinas con criterio puramente práctico, había tenido que revisar varias de sus opiniones al respecto desde que Rosita llegó a su vida, cosa que hacía con una gracia inesperada y sin admitirlo abiertamente, pero que Pilar podía ver en la forma en que la señora revisaba que las gallinas de Rosita estuvieran bajo techo antes de cada lluvia. Ignacio, el más chiquito, el que había llegado envuelto en una cobija azul con un papelito que decía "nada más cuídenlo", tenía ahora 6 años y era la sombra de Rodrigo por toda la hacienda con la misma fidelidad tranquila con que lo había sido desde el primer día. Lo seguía a los potreros, lo esperaba en la puerta del despacho, se sentaba junto a él cuando Rodrigo revisaba los libros de cuentas y ponía sus propias piedras sobre la mesa como si también él tuviera cosas importantes que administrar. Le decía papá con total naturalidad, sin drama, sin que hubiera habido un momento exacto en que empezó, como si esa palabra siempre hubiera estado ahí esperando a la persona correcta. Rodrigo, la primera vez que Ignacio lo llamó así, había estado de espaldas revisando la cerca del potrero norte y se había quedado quieto un segundo con las manos en la madera. Luego había girado hacia el niño, lo había cargado y no había dicho nada. Pero Consuelo, que estaba cerca y vio su cara en ese momento, guardó esa imagen para siempre en el lugar donde uno guarda las cosas que no se pueden describir bien, pero que saben exactamente a qué saben. La adopción formal se completó en la primavera de 1889, ante el mismo juez Beltrán que había ratificado el matrimonio meses antes. El juez los recibió en su despacho con una formalidad que no ocultaba del todo que estaba satisfecho con lo que veía. Leyó los documentos en voz alta con su costumbre de dedos juntos, firmó los 3 actas con la misma pluma, una detrás de la otra. Y cuando terminó, miró a los 3 niños que estaban sentados en la banca de la pared, con la ropa del domingo y los zapatos limpios, y les dijo con una seriedad que tenía por dentro algo completamente diferente: a partir de hoy se llaman Castellanos. Los 3. ¿Entendido? Mateo asintió con calma. Rosita dijo que sí con la misma naturalidad con que hubiera dicho que el cielo era azul. E Ignacio, después de un segundo de consideración, preguntó: ¿y mis gallinas también se llaman Castellanos? El juez Beltrán tardó exactamente 3 segundos en responder. Las gallinas no, dijo. Ignacio lo pensó. Está bien, dijo finalmente con una magnanimidad que en un adulto hubiera sido cómica, y en un niño de 6 años era simplemente perfecta. Pilar tuvo que morderse el interior de la mejilla para no reírse en el despacho del juez. Rodrigo no se molestó en disimular la sonrisa. Rodrigo donó la mitad de sus tierras del sur ese mismo año. No fue una decisión repentina. Llevaba meses pensándola desde las conversaciones en el arroyo de los sauces, desde los sábados en la escuelita de los peones, desde la tarde en que Mateo le preguntó si había tenido papá con esa directitud de 7 años que no sabe hacer preguntas pequeñas. La tierra del sur era fértil y amplia, con agua del arroyo todo el año y sombra de sabinos en las partes altas, y lo que Rodrigo vio ahí no fue un activo en sus libros de cuentas, sino un lugar donde podía existir algo que llevaba tiempo faltando en esa parte de Jalisco. El orfanato de las Encinas, que así lo llamó la gente del pueblo, aunque su nombre oficial era el Hogar de Niños del Volcán de Tequila, abrió sus puertas en enero de 1890 con capacidad para 30 niños, un comedor, una escuela de 2 salones y un dormitorio con camas de verdad, sábanas limpias y ventanas que daban al jardín.
Lo inauguraron un domingo de enero con el sol frío de principios de año iluminando las paredes nuevas de adobe. Mateo, que tenía entonces 9 años y ya había decidido que el primer salón de niños en el que iba a dar clases sería ese, estuvo parado junto a Rodrigo durante toda la ceremonia con una seriedad que lo hacía parecer mayor, mirando la escuela nueva con los ojos de quien ve exactamente lo que quiere ser cuando sea grande. Rodrigo, mirándolo de lado, pensó en su padre y en las manos grandes que hacían que nada malo pudiera pasar. Pensó en lo que se hereda de los padres que uno elige tanto como de los que le tocan, y pensó que a veces las familias que uno construye, ladrillo a ladrillo y sin manual de instrucciones, son las más sólidas de todas. La pequeña Sofía Consuelo llegó al mundo en un amanecer de marzo. Pilar había pedido que el parto fuera en las encinas, en su cuarto, con Consuelo a su lado, y así fue. Rodrigo esperó en el pasillo durante las horas que duró, de pie, sin poder sentarse, con la espalda apoyada en la pared de piedra y las manos cruzadas sobre el pecho, escuchando los sonidos que venían del cuarto con una mezcla de esperanza y un miedo viejo que hacía 4 años tenía forma de pérdida y ahora tenía forma de algo que no quería perder. Cuando Consuelo abrió la puerta con los ojos brillantes y le dijo que entrara, Rodrigo cruzó el umbral con pasos que no eran seguros del todo. Pilar estaba recostada con la niña en los brazos, cansada y entera y más presente que nadie en ese cuarto, con el cabello negro rizado sobre la almohada y una expresión en la cara que Rodrigo no supo nombrar de inmediato, pero que reconoció. Era la misma que había visto meses antes en el jardín de las hortensias bajo la llovizna de noviembre. Esa expresión de alguien que ya no tiene miedo de lo que viene. Le extendió la niña. Rodrigo la tomó con las manos que le temblaban. Esas manos que habían firmado contratos y jalado sillas para niños hambrientos y sostenido diarios de pastas azules en juzgados de cantera gris, y que ahora sostenían algo que pesaba muy poco y significaba todo. La niña tenía los ojos cerrados y el puño apretado contra la mejilla y olía a algo nuevo y limpio que Rodrigo no había olido nunca, pero que reconoció de inmediato como el olor de lo que uno espera sin saber qué está esperando. «Sofía Consuelo», dijo Pilar en voz baja. Rodrigo levantó los ojos hacia ella. «En honor a quienes abrieron el camino», dijo Pilar. Rodrigo miró a la niña. Luego miró al retrato pequeño de Sofía que Pilar había puesto en la repisa del cuarto. No para guardar dolor, sino para guardar gratitud, porque las dos eran cosas distintas y Pilar sabía la diferencia. Sintió que algo que había llevado cerrado durante 4 años terminaba de abrirse del todo, limpio y sin cicatriz, como cuando la tierra de primavera se abre para lo que va a crecer. «Gracias», le dijo a Pilar con la voz que le salía rota en los bordes de la mejor manera. Pilar extendió la mano y él la tomó, con la niña entre los dos, en el cuarto que olía a tierra nueva y a jazmín que entraba por la ventana entreabierta. Consuelo, parada en la puerta, se persignó de nuevo. Le agradeció algo en silencio a alguien que solo ella sabía quién era. Y fue a la cocina a preparar el desayuno de los 3 niños que en cualquier momento iban a despertar y iban a querer conocer a su hermana. Fue Ignacio quien la vio primero. Entró al cuarto de puntitas con Mateo y Rosita detrás, los 3 en camisón de dormir y los pies descalzos sobre el piso frío de las mañanas de marzo, con una solemnidad espontánea que nadie les había pedido, pero que los 3 sintieron que era lo correcto para ese momento. Se acercaron a la cama en fila, uno detrás del otro, y miraron a la niña que dormía en los brazos de Pilar, con el puño apretado y los ojos cerrados. Mateo la estudió con seriedad. «Es muy chiquita», dijo. «Así empezamos todos», respondió Pilar. Rosita extendió un dedo y tocó suavemente la mejilla de la niña con una delicadeza que nadie le había enseñado. «Está calientita», dijo, con una voz de asombro pequeño y genuino. E Ignacio, que había esperado su turno con la paciencia que usaba para las cosas importantes, se subió de puntitas al borde de la cama, puso la cara junto a la de la niña y le dijo en el susurro más serio de su vida: «Hola, yo soy Ignacio, soy tu hermano, y te voy a cuidar». La niña no se movió, pero algo en el cuarto se asentó de una manera que todos sintieron aunque ninguno lo hubiera sabido describir. La sensación de que algo que había estado buscando su forma, encontró por fin la forma exacta que le correspondía, y ya no iba a cambiar. Rodrigo estaba parado junto a la ventana, con la mañana de marzo entrando por el vidrio y el volcán de Tequila al fondo entre las nubes bajas, y miraba a esa familia que no había planeado, y que era la cosa más real que había tenido en su vida, y sintió algo que solo se puede describir por lo que no es. No era tristeza, no era miedo, no era la soledad que había cargado durante años como segunda piel. Era su contrario, era eso que se siente cuando uno ya está en el lugar donde debe estar, sin que nadie tenga que decírselo. Las manos de Pilar ya no estaban agrietadas. Consuelo había ganado esa batalla con su manteca de cacao,
y su constancia de 30 años cuidando cosas en esa hacienda. Y las manos de Pilar en ese marzo de 1890 eran suaves y fuertes al mismo tiempo, con la fuerza de quien trabajó mucho y la suavidad de quien ya no tiene que hacerlo en agua fría antes del amanecer. Pero Pilar las miraba a veces. Las miraba cuando cosía en el cuarto de luz por las tardes, o cuando recogía a Sofía Consuelo de la cuna, o cuando tomaba la mano de Ignacio en el camino a la escuelita los sábados. Las miraba con una atención que no era nostalgia, sino reconocimiento. Estas manos trabajaron, estas manos sostuvieron, estas manos extendidas sobre una mesa de restaurante, un martes de agosto cambiaron el curso de todo. Un sábado de marzo, mientras Rodrigo revisaba los cuadernos de los niños de la escuelita del sur y los 3 castellanos corrían por el jardín junto al arroyo, Pilar estaba sentada en la banca de piedra con Sofía Consuelo dormida en los brazos y miraba sus propias manos con esa atención de siempre. Rodrigo se sentó junto a ella, la miró mirarse las manos. ¿En qué piensa?, preguntó. Pilar levantó los ojos hacia él con una sonrisa que era de las suyas, genuina, sin adorno, de las que dicen más de lo que parecen. ¿En qué fueron estas manos?, dijo. Todo empezó por estas manos. Rodrigo las tomó entre las suyas, las mismas manos que había tomado por primera vez en una mesa de restaurante sin saber todavía lo que ese gesto iba a significar, las mismas que habían temblado en el camino real frente a 2 hombres de su tío, las mismas que habían puesto un diario de pastas azules sobre su escritorio con la honestidad más simple y más valiente que había visto en su vida. Estas manos, dijo Rodrigo en voz baja, son las que me salvaron. Pilar lo miró. Usted me salvó primero, respondió. No, dijo él con una certeza tranquila. Usted llegó primero. Yo solo abrí la puerta. Los 3 niños gritaban de gusto en el jardín. El arroyo de los sauces sonaba en la distancia. Sofía Consuelo dormía con el puño apretado sobre el pecho de su madre. Y el volcán de Tequila estaba ahí, como siempre, sereno y permanente sobre los encinos centenarios de la hacienda que ahora era, sin duda y sin condición, el hogar de todos ellos. Rodrigo sostuvo las manos de Pilar entre las suyas y no las soltó. Como siempre, como iba a seguir siendo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Hubo un momento que a mí me llegó especialmente al corazón, y creo que a muchos de ustedes también, cuando Ignacio, ese niño de 4 años que llegó envuelto en una cobija azul, con un papelito que decía nada más cuídenlo, se subió al borde de la cama el día que nació su hermana, le puso la cara junto a la de ella, y le dijo en el susurro más serio de su vida que él la iba a cuidar. Ese niño que no tenía nada, que no le pertenecía a nadie, que llegó a una casa sin pedir permiso y se convirtió en el corazón de una familia que todavía no sabía que era familia. Eso es lo que me quedo de esta historia. Cuéntenme en los comentarios qué momento les llegó más al corazón. Me encanta leerlos, de verdad. Y si aún no están suscritos al canal, los espero ahí para que no se pierdan las próximas historias. Hasta la próxima, porque a veces la familia no llega como uno la espera. A veces llega corriendo, hambrienta, sin zapatos, preguntando si puede sentarse a tu mesa. Y si uno tiene el corazón abierto para decir que sí, todo lo demás viene solo.